Buenos días, hermanos. Realmente por la gracia de Dios es que nuevamente nos encontramos aquí para poder escuchar la palabra, ¿no? Un tiempo muy hermoso, ¿no? Así hace el frío, la nieblina, pero sabemos que el sol sale cada día. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario antiguo, el himno 110. Himno 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Jesucristo vino y murió en una cruz, y junto con él, así nos dio la salvación, ¿no?
Él nos hizo justos, santos y perfectos, por gracia. Porque aunque nosotros no lo merecemos, ¿no? Pero realmente Él tiene tanta misericordia y tanto amor hacia nosotros, que Él nos permite así su salvación. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 206. Himno 206. Ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acerta, pecador,
la salvación de Dios. Realmente Él nos ha dado su salvación, nos ha dado su bendición, ¿no? Con el pecado muchas veces, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos pensado, cuántas situaciones hemos tenido y no hemos podido salir de ella? Pero Dios se acordó de nosotros y vino, ¿no?, hacia nosotros para salvarnos de esa situación y entregarnos y darnos su felicidad. Así también hay muchas personas, ¿no?, en este mundo que están pasando por muchas situaciones, por muchas dificultades. Dios también tiene misericordia de ellos, ¿no? Y nos envía a nosotros, ¿no? Por eso dice su palabra, id por todo el mundo y predicar su evangelio, ¿no? Eso es muy importante. Así también ellos van a poder hallar la salvación, van a poder hallar la felicidad en su corazón. Solamente debemos compartir un poco, hablar, conectar con otros, invitarlos y que puedan escuchar la palabra. Así yo también fui, ¿no?, una persona muy terrible, muy malvada, pero realmente Dios tocó mi corazón y pude llegar a este lugar. Por eso le estoy muy agradecido a Dios. Vamos a cantar el himno 183. Himno 183. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligros, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años 1000 de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Su gracia es infinita, su gracia es admirable.
Yo muchas veces, ¿no?, siendo joven, andé por muy malos pasos, por muchas situaciones. Yo no sabía, ¿no?, hasta qué edad iba a llegar personalmente, ¿no? Yo decía, voy a llegar hasta mis 30 años y no sé qué será de mí. Pero Él en realidad ha tenido tanta misericordia para mí, para mi vida. Realmente me ha permitido su palabra. Aunque muchas veces, ¿no?, estuve a punto de dejar este mundo, realmente, en hospitales, muchas veces. Yo creo que para mi mamá muchas veces he sido un dolor de cabeza, para mis padres igual. A veces andaba mareado, tomando, pero Dios me ha sacado de ese lugar. Dios me ha puesto en un lugar mucho mejor. Me ha hecho escuchar su palabra y me ha dado su bendición. Y realmente no, ahora ya tengo 39 años y me siento tan bendecido. Me ha dado una familia, un hogar. Realmente solo por su gracia y su voluntad, Él me ha permitido estar aquí. Por eso tenemos que estar agradecidos y también predicar a otras personas y hablar el Evangelio, ¿no? De dónde Dios nos ha sacado, nuestros testimonios realmente tan grandes, ¿no?, el cual debemos compartir con otras personas. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 9. Himno 9. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Gracias, hasta aquí con sus alabanzas. Muy buenos días, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto dominical, ¿sí? También saludar a los hermanos que están en las redes sociales o Jerusalén Radio en Bolivia, escuchándonos y siguiendo la transmisión. Y aunque es una mañana muy fría, ¿cierto?, alrededor todo está blanco. Gracias a Dios nos permite pasar un tiempo muy hermoso. Y también oremos por los hermanos, ¿sí?, para que lleguen aquí a la iglesia, juntos escuchemos la palabra. Esta mañana voy a invitar al diácono Eduardo Fernández, ¿sí?, quien va a orar por el culto dominical. Voy a pedir a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, poder pasar a la parte de adelante. Aún hay asientos libres y así, ¿no?, de manera ordenada, juntos podemos empezar el culto. Amén. Adelante, diácono. Muy buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Sí, vamos ahora. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más usted nos permite, Señor, aquí reunirnos delante de usted, Señor. Como hace rato dijo el pastor, Señor, su siervo,
Nosotros somos sus hijos, Señor, sus hijos de usted. Entonces, ¿qué problema habría, Señor, si usted está con nosotros, Padre Santo? Cierto, Señor, no habría ningún problema, Señor, pero muchas veces este pensamiento nos jala, Señor, nos saca, Señor, de ese lugar, Señor. Pero a través de su palabra, cierto, Señor, podemos meditar, podemos pensar, Señor, que usted está con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor, así tanto en el hogar como en el trabajo o en el estudio. De verdad, Padre Santo, usted está con nosotros porque usted nos existe a nosotros, Señor. Entonces solamente usted tiene esa potestad, Señor, de librarnos, Señor, de estos malos pensamientos, Señor. A veces nada bueno nos trae, Señor. Por eso, Señor, Padre bendito, por favor, ayúdenos siempre, Señor, a cada de nosotros, Señor mío, así tanto a sus siervos, Señor, como a los evangelistas, seminaristas y en pueblo en general, bendito Dios, aquellos que escucharon, Señor, también por primera vez, tanto allá como en Santiago de Chile, Señor. Padre Santo, por favor, ayúdenos, Señor, tóquenos siempre el corazón, Señor, como usted dice, si yo toco la puerta de su corazón y se me abriera, yo cenaré con ellos. De verdad, Señor, si nosotros abrimos el corazón, estará siempre Dios con nosotros, Señor, como estuvo con Jesús, Señor. Con Jesús estaba, Señor. Y así también, Padre Santo, usted siempre estará, Señor mío. Así en esta mañana queremos pedirte, Señor, a aquellos hermanos y hermanas que están aún en el camino, usted pues apresure, Señor, sus pasos, así todos podemos escuchar. Y así se lo pedimos y así se lo rogamos, Señor mío, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Por la gracia de Dios, hoy también, ¿no?, los hermanos van llegando, se están preparando los seminarios por áreas. Si tal vez entre los hermanos están participando, contáctense con los guías, ¿sí?, para poder juntos preparar, organizar, escuchar. El siervo de Dios está visitando, ¿no?, todas las áreas, compartiendo el Evangelio. También esta mañana voy a invitar al diácono Jorge Parrado, ¿sí?, quien nos va a compartir un poco de su testimonio. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos, hermanas. Estoy agradecido al Señor porque me ha permitido participar del Congreso de Líderes Cristianos en Los Ángeles, ¿no? Un evento tan precioso donde hemos podido socializar también nuestro corazón con diferentes siervos de todo el mundo, ¿no? Especialmente con los siervos de Croacia, con los siervos del África, ¿no? Algo muy importante que decía el pastor Limichul en la prédica, que el primer día de este Congreso de Líderes Cristianos, ¿sí? La Biblia tiene dos caminos, dice, solamente nos entrega dos caminos la Biblia. Y quisiera que el corazón de los hermanos esta mañana esté abierto para escuchar, porque nosotros nos alimentamos del testimonio, ¿sí? Escuchando el testimonio de los hermanos, escuchando el testimonio de alguien que ha recibido la gracia de Dios, es muy importante porque edifica nuestra vida de creencia, ¿sí? La Biblia nos entregó dos caminos, dice, la gracia y la obra, decía el pastor, ¿no? Esto llegaba a mi corazón porque muchos de nosotros vivimos a través de la obra, ¿sí? Muchos miramos esa obra, muchos vemos que yo le he dado, yo he hecho, yo he recibido, yo hago esto, yo ofrendo, yo diezmo, siempre estamos mirando nuestra obra, pero Dios nos permite mirar a través de la Biblia la gracia de Dios, ¿sí? ¿Por qué somos justos, santos, perfectos? ¿Por nuestra obra? Es por la gracia de Dios. Entonces esto yo he podido recibir en mi corazón, ¿sí? Pastor Lemichu ese primer día nos explicaba cómo es vivir a través de la gracia. A través de la gracia es el unir el corazón con la iglesia, el unir el corazón con el siervo y así poder
unir también el corazón con los hermanos. Algo que decía bien cierto, decía, la cabeza del hogar debe unir primeramente su corazón con su esposa y con sus hijos, ¿sí? Así debe ser. Y luego el guía de zona debe unir el corazón de los hermanos de la zona donde participa. Una vez uniendo el corazón así de los hermanos, se puede unir el corazón de la iglesia, ¿sí? Este tiempo así debemos avanzar. Pero si queremos vivir por la obra, siempre vamos a mirar nuestra situación, ¿sí? Queremos dar una ofrenda decidida, queremos dar un diezmo, ¿cómo vivimos? No tengo, decimos, ¿no ve? Eso está en el corazón de cada hermano, de aquel que no cree. Pero muchos de los hermanos vienen aquí, están 20 años, 21 años, 22 años, están 15 años, pero todavía siguen viviendo a través de su obra, ¿sí? Eso transmitía el pastor Limil Chula allá en la primera noche y al día siguiente en la mañana, ¿sí? Porque pastor Oxopar viajó a un país donde fue invitado y después de sigue en la tarde llegó. Entonces eso llegaba a mi corazón, ¿sí? ¿Cómo no transmitir también el corazón de los siervos a ustedes si nosotros queremos vivir siempre por la gracia de Dios, ¿sí? Viviendo por la gracia de Dios no vamos a ver dificultad, porque ¿quién da la ofrenda? ¿Quién da el diezmo? ¿Quién da para que vivamos? Solamente es Dios, ¿sí? Si nosotros creemos esa obra, si creemos en esa palabra, vamos a avanzar, ¿sí? Este tiempo hemos estado 7 hermanos, hemos estado en este congreso de líderes cristianos donde nos ha permitido compartir el corazón, nos ha permitido tener la comunión con Pastor Han, tener la comunión con Pastor Daniel y esa parte también importante de poder recibir el corazón de otros siervos de otros países, ¿no? Sabemos que la dificultad es el idioma, ¿sí? Pero tranquilamente uno puede unir el corazón, ¿no? Yo tenía comunión con algunos siervos a través de mi hijo, ¿no? Porque como él habla tranquilamente el inglés, entonces él podía transmitirme a mí, yo podía transmitir también mi corazón a sus siervos. Por eso decía, ¿no? El pastor Daniel, algo muy importante que nos ha dicho, que ustedes también este tiempo han recibido el corazón del pastor Lee Min-chul cuando vino aquí para la compra del inmueble, ¿no? Tenemos que comprar ese inmueble, pero decía algo muy cierto. Lima, países, ciudades como Estados Unidos, muchas ciudades tienen iglesias muy hermosas. ¿A través de qué han conseguido eso? A través de unir el corazón. Pero Pastor Daniel nos decía, ¿el Dios de Lima es diferente al Dios de Bolivia? Solamente un solo Dios es, ¿no ve? Entonces, ¿cómo han conseguido ellos? Uniendo el corazón. Si nosotros unimos el corazón, vamos a conseguir también eso. Para terminar, algo que decía el pastor Oxopar en su intervención, ¿no? Que yo me he anotado también, ¿no? Decía, ¿no? El reino de Dios es para todos, pero otros no conocen la justicia de Dios. Y es verdad, es para todos. En cada uno de nosotros vive Dios, ¿sí? En cada uno de nosotros, y trabaja igual para cada uno. No trabaja para el diácono Jorge, trabaja diferente para que él trabaja para otros hermanos, ¿sí? Si Dios me ha permitido viajar, como también muchos hermanos, hermanas han viajado, pero Dios me permite así, ¿no? Una vez que he estado allá, después del Congreso de Líderes Cristianos, los 4 días, teniendo la comunión con Pastor Andrés, él nos ha permitido quedarnos hasta el 30 de abril, donde hemos conocido un sinfín de maravillas que es del mundo, pero Dios también todo lo ha creado, ¿sí? Así hemos visto, así ha entrado también por nuestros ojos, ¿no? Pero lo que queremos ver es que cómo realmente, hablando también con el pastor de San José, de la iglesia de San José, él también transmitía, ¿no? Más que todo el corazón de los hermanos de esa iglesia, ¿no? Por eso, importante que lo que decía el pastor Oxopar, ¿no? El reino de Dios es para todos, pero otros no la conocen. Dios nos permite, dice, la felicidad, la tranquilidad y la esperanza. Dios proveerá todo, incluso hasta la prudencia para ser felices. Pero algo que decía muy cierto el pastor, decía, no vivan por vivir, ni busquen la abundancia,
sino buscar la justicia de Dios es la palabra que está en toda la Biblia, ¿no? Realmente algo muy precioso, unas promesas que el pastor nos decía. Por eso, hermanos, este tiempo yo quería compartir un poco, que constantemente voy a ir compartiendo el testimonio de que cómo Dios ha trabajado en mi corazón a través de la palabra, que es muy importante. Solamente ustedes desechen el pensamiento de Satanás, desechen ese pensamiento. Ese es bien fuerte. Satanás siempre va a mostrar algo que es mentira, pero como realidad, pero eso creemos. Si creemos eso, estamos totalmente alejados de la palabra del Señor. Por eso, importante el testimonio que da cada hermano. A través de ese testimonio, ustedes, ¿cómo pueden hacer? Alimentarse. Por eso, al entrar a esa puerta, ustedes deben dejar todo ahí afuera, todos sus problemas, y no mirar su situación, sino mirar cómo Dios trabaja en cada uno de ustedes. Si Dios trabaja en mi corazón, va a trabajar también en el corazón de ustedes, ¿sí? Si ustedes tienen algún anhelo también, Dios también va a cumplir. Pero por eso dice, ¿no? Pídeme y te daré, dice el Señor, pero pidamos bien, pidamos creyendo en la palabra, no pidamos por pedir, no pedimos cosas que a veces es para nuestra satisfacción carnal nada más, ¿no? Por eso saben que ustedes, la carne está constantemente en lucha con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la sensibilidad de la palabra, nos hace avanzar, ¿sí? Nos hace despertar en la mañana para la hora piadosa, nos hace poder orar con los hermanos de las zonas. Entonces, en cada momento trabaja, cada segundo el Señor está trabajando. Pero si nosotros en cada momento también estamos agradeciendo por la ayuda de nuestro Padre, vamos a poder avanzar, ¿sí? Por eso, hermanos, esta mañana quería compartir un poquito del testimonio de que Dios, a través de este viaje, realmente ha abierto más mi corazón, y a través de la comunión con los siervos allá, realmente puedo ver que su palabra es lo que cambia y su palabra es lo que trabaja en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, solamente miremos, apoyemos al siervo. Y este tiempo yo quiero agradecer al pastor Andrés, porque ni un segundo nos ha abandonado allá, ¿no? El grupo de Bolivia hemos recibido totalmente la gracia del Señor, porque para ir a algún paseo teníamos una vagoneta donde entrábamos los 7 y nos llevaban a todo lado, ¿no? Y así todos los siervos siempre estaban en los buses que tienen de propiedad de la iglesia de Los Ángeles, ¿no? Son buses tan hermosos que es propio de la iglesia, ¿no? No es alquilado, sino es propio de la iglesia. Pero nos ha permitido así también escuchar al pastor Oxopar, al coro Gracias, tener la comunión con pastor Ham, pastor Daniel, y con muchos siervos también. Muchas gracias, hermanos, por escucharme. Sí, muchas gracias. Esta mañana también vamos a tener 2 testimonios. Voy a invitar, sí, hermano Vladimir y hermana Noemí, ¿sí? Que recientemente se casaron. Ellos quieren compartir también, ¿no?, su testimonio. Adelante, por favor. Sí. Muy buenos días, hermanos, hermanas, diáconos, de todo corazón, por parte de mi familia, tengan muy buenos días. Bueno, en realidad me llamo Ronald Vladimir Ulo Calle, soy alteño, recibí la salvación el 17 de octubre del 2017, por la gracia de Dios, en un acontecimiento que se llevó en el Chuquiagomarca. Fui invitado yo por acá por hermana Noemí, unos meses, un poco más antes de esas fechas, me invitó a la iglesia. Por medio de ella pude conocer lo que es la salvación. Y bueno, yo anteriormente iba a otra iglesia que era Los Amigos, era una iglesia evangélica, ¿no? Pero en ahí siempre nos autocondenábamos nosotros, ¿no? Siempre decíamos que éramos pecadores y pecadores, hasta que cuando hermana Noemí me compartía, ¿no?, en una situación que yo estaba un poquito delicado de salud en el hospital,
me compartió y ahí se me introdujo un poquito que esa curiosidad, ¿no?, de saber por qué no tenemos pecado. Yo siempre decía en mi iglesia, pero si en mi iglesia todos dicen, hasta el mismo pastor decía que somos pecadores y no podía entender, ¿no? Entonces, motivo por el cual yo asistí a la iglesia y bueno, pude entender, ¿no?, por la gracia de Dios. Bueno, eso podría ser una parte introductoria de mi persona para aquellos que no me conocen. Yo de profesión soy militar, tal vez muchos no lo sepan. Para mí es un poco difícil enmarcarme. A un principio fue un poquito difícil porque generalmente los militares tenemos un poco, no muy buena fama, porque ¿qué piensan de los militares? Todos dicen, ¿no? No, el militar es mujeriego, el militar es engañoso, el militar es de todo. Me costó a mí un poquito introducirme un poco a la iglesia, no era fácil. Incluso hasta en mi mismo trabajo yo les decía que no puedo ir a tomar, van a disculpar, decía, y todos me miraban con odio, o sea, ya me menospreciaban, me hacían a un lado, decían, no, su auxiliar no va a ir a tomar porque él es cristiano, no, entonces les ralearemos, y así, ¿no? Yo me sentía un poco mal porque ya decía, yo decía que era cristiano y todos me menospreciaban, pero dentro de mí yo sentía un alivio porque yo decía que yo tengo la salvación, ¿no? Más bien oraba por ellos, porque ellos a veces me lastimaban, ¿no?, carnalmente, pero yo oraba por ellos, decía, Dios, perdónalos, no saben lo que dicen en realidad. Bueno, gracias a Dios, el anterior fin de semana, que era el día sábado 29, Dios me permitió hallar la gracia, uniendo mi corazón junto a hermana Noemí. Bueno, la historia es bien larga, lo voy a tratar de resumir. Bueno, antes de lo que se iniciaba lo que era la pandemia, antes del 2020, si no me imagino, yo tenía, o sea, me nacía eso, ¿no? Como cuando uno es joven y nace, ¿no?, de lo que es el amor, ¿no?, por otra persona. Pero dentro de la iglesia yo pude entender de que no podía existir eso, ¿no? No existía eso del enamoramiento como en mi anterior iglesia. En mi anterior iglesia, en Los Amigos, o sea, podías enamorar con una de la iglesia, era normal, digamos, no era algo que era fuera de las normas dentro de la iglesia. Pero en cambio, cuando llegué acá había sido un poco distinto. Yo, asistiendo a los cultos de jóvenes, pude entender de que esa parte no era dable. Me decían ellos, ¿no?, que está prohibido, que hay que siempre recibir guía. Entonces, motivo por el cual yo traté, ¿no?, consulté a diáconos, a los guías que eran esas veces, entonces me dijeron que hable con pastor. Hablé con pastor, ¿no? Yo le dije, pastor, yo sí quiero ya estar con una persona, así, y la verdad, un poquito asustado, ¿no?, porque por ahí me iba a quebrantar el corazón, me iba a decir, no, porque yo siempre me escuchaba historias de muchos jóvenes que había quebrantado así, ¿no?, y era difícil un poquito entender esa parte. Pero yo fui con un corazón humillado, ¿no? Le decía, expresé mi corazón. ¿Y cómo Dios es tan grande, no? Me dijo, sí, está bien. ¿Cómo está pensando? Siempre me decía, pastor, ¿no? Yo le decía, sí, mis estudios, mi trabajo, toda esta situación. Pero hay un problema, le decía, pastor, ¿no? ¿Cuál es el problema? Me decía. Que yo al año me están destinando a Tarija. Entonces, justo el 2020, antes de que se inicie la pandemia, me tenían que destinar a Tarija. Me destinaron a Tarija, en serio, ¿no? Pero bueno, pastor, ¿qué me dijo? No, me dijo, está bien, hermano, entonces avance, vuelva de su frontera y ahí vamos a ver cómo avanza, cómo Dios permite, me dijo, ¿no? Pero pastor, eso lleva 2 años, yo le decía, ¿no? Está bien, vaya, 2 años, me dije. Yo, o sea, en mi corazón yo quería casarme ya, ¿no? Pero ¿cómo no, pastor? Me dice, vaya, 2 años, vuelva y ahí vamos a ver cómo Dios prepara, me dijo. Me quebrantó rudo. Yo dije, ay Dios, ¿a quién le gustaría que le separe 2 años así? Ay Dios, yo decía, ¿no? Pero como Dios es tan grande y piadoso, que en esos 2 años, ¿no? Pese a la distancia, pude estar allá y bueno, los sentimientos no desaparecieron, ¿no? Yo siempre oraba, ¿no?, por la hermana. Y bueno, hasta me bendijo tan enormemente que Pastor William, incluso de Santa Cruz, vinieron allá a predicar a Tarija. Yo los recibí allá, entonces allá también recibí comunión por parte de ellos también, ¿no? Entonces les expresaba un poco de mi corazón, cómo era mi situación. Y qué bello, ¿no?, recibir esos consejos que muchos a veces les cuesta un poco entender, ¿no? Y bueno,
gracias a Dios ya pude, el año pasado ya llegar acá y ya, pastor me dijo, no, y volví a consultar, pastor, ¿cómo puedo hacer? Le decía, ya, ahora sí prepáreme, decía, ¿no? Y ya, tuvo que ser rápido, ¿no? No es fácil. Y yo ahí puedo ver, ¿no? En todo este tiempo que he estado dentro de la iglesia, que a veces humanamente sentimos mucho pesar en nuestros corazones, ¿no? Se nos entran muchos pensamientos que Satanás a veces nos pone en la mente. Nos dice, ¿cómo vas a poder pues, estar así? ¿Que cómo? ¿No vas a poder avanzar? ¿Y la plata de dónde vas a sacar para casarte? Muchas veces se nos entran, ¿no? Pensamientos. Yo me imagino que no soy el único que ha pasado esta situación. Me imagino que todos los que están casados pues, en la actualidad han pasado lo mismo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios yo he podido entender, ¿no? Mediante un versículo que siempre un hermano me decía, no voy a mencionar el nombre, pero bueno, siempre le estoy agradecido hasta el momento. Y queda pues en Proverbios 12, 20, ¿no? Y dice, ¿no? Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Entonces yo decía, si voy a estar con una mente negativa, voy a estar, o sea, mi mente va a estar ahí fracasando. Si voy a tratar de avanzar por mis propios esfuerzos, voy a fracasar. Entonces lo único que me queda era avanzar por la fe. ¿Y avanzar por la fe es fácil? Humanamente lo vemos casi imposible, ¿no? Como indicaba Diácono, ¿no? A veces el corazón es bien engañoso, te mete ideas en la cabeza que a veces uno no quiere admitir en realidad, no quiere discernir, pero cuando tú tienes la palabra y solamente te queda más que obedecer a los guías, a los siervos, realmente ahí sí ves la gracia de Dios. Bueno, y yo la verdad me siento muy alegre. Pido ante todo por parte de mi matrimonio pero mil disculpas a aquellos que no he podido invitar personalmente, que por razones de trabajo yo personalmente justo esas fechas me encontraba de guardia, porque justo me tocaba el día de mi matrimonio, me tocaba guardia, y yo decía, ¿cómo puedo hacer para recorrer o adelantar mi guardia? Entonces, adelante su guardia, me decían. Entonces, justo un domingo antes tenía que adelantar mi guardia. Entonces, le dije nomás acá, hermana Noemí, le dije, ¿no? Vaya, por favor, invita a los hermanos, le dije. Entonces, no he tenido tiempo para invitar a todos, justo se salieron todos, me dicen, ¿no? Pero ya, bueno, los que hallaron la gracia realmente vinieron ese día, pues han hallado la gracia. Y también agradecer, ¿no?, a aquellos que hayan venido al lugar del evento, les quedo muy agradecidos. Tal vez un poquito no he tenido la oportunidad de estar muy atento con cada uno de ellos, pero la verdad, y lo he sentido en carne propia, yo decía que voy a tener tiempo para saludar a todo el mundo, pero en realidad el tiempo se me hizo corto, porque en mi cabeza pasaban miles de cosas. Me pasaba que si estaba bien aquello, que si faltaba aquello, la comida, los refrescos, o sea, todo en una infinidad en mi cabeza. Y es muy cierto a veces, ¿no? A veces uno no disfruta, ¿no? Y la verdad, yo solamente pedía a Dios, ¿no? Dios, como dijo pastor, todo ya Dios preparó. Yo en vano voy a tratar de querer hacer humanamente, esforzarme, preocupando, llamando y toda esa situación, ¿no? Pero realmente ahí pude ver cómo Dios obró en mi vida. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Hola, buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, ay, qué difícil. Realmente tengo mucho agradecimiento a Dios este tiempo, ¿no? Porque me permite un tiempo muy hermoso, ¿no? Pasar, experimentar a mí, ¿no? Aunque dije que no voy a llorar, pero realmente lloro por agradecimiento, ¿no? Yo no esperaba, hace tiempo Pastor William, ¿no? Me preguntaba, antes de Pastor William, ¿no? Me preguntaba, hermano, ¿usted quiere casarse? No. Siempre era mi respuesta, no, pastor, no, aún soy joven, así, ¿no? Yo participo del grupo de danza, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado estar ahí, ¿no? Antes, ya siempre, varios años yo ya llevo allá, ¿no? Y yo siempre escapaba de eso, ¿no? Pero había llegado un momento en el que yo había entendido que todo tenía su tiempo. Hay tiempo para ser niño, hay tiempo para ser joven, hay tiempo para ser adolescente y hay tiempo también para casarse, ¿no? Entonces eso había llegado a mi corazón y dije, realmente sí, ya llegó mi tiempo. Entonces una vez más me volvió a preguntar Pastor William, me acuerdo, ¿no? Esa vez, hermana, ¿quiere casarse? Sí, pastor, ahora sí, le había dicho, ¿no? Entonces vamos a orar. Dios ya le tiene permitido a la pareja, ¿no?
oremos por su pareja, me decía pastor, ¿no? Entonces yo esperaba así, ¿no? Y cuando yo me enteré de hermano Vladimir, pastor me había dicho, no, yo, sí, sí, pastor, no sabía qué respuesta darle a pastor, no, si sí o no, no os dé respuesta, me dijo, solo vamos a orar, dijo pastor. Y como Vladimir contó, ¿no? Él se fue durante varios años a la frontera, conversábamos y yo tenía comunión en oportunidades hasta con la pastora, ¿no? Él me decía, yo tengo mi imprenta, aparte yo tengo mi carrera, soy médico, ¿no? Pastor me decía, ¿qué va a hacer con su carrera? ¿Va a dejar todo? Él es militar, me decía. ¿Qué va a hacer con la imprenta? ¿Lo va a dejar botado ahí? ¿Qué va a hacer? Así, ¿no? Siempre pastor me decía, Dios, decía, entonces realmente no es él así. Yo no quiero sentir entonces nada, decía, ¿no? Pero pastora me decía, es muy importante la oración. ¿Cómo me oras, Mecho? Realmente Dios, usted me permite, el hermano Vladimir ahora, ¿no? Me decía la pastora. Si es la voluntad de usted, Dios, permite que avance esto y fluya. Pero si no es su voluntad, permite que acabe esto y que cada uno vaya así, ¿no? Que no sea lastimado tampoco así, ¿no? Sí, está bien así, ¿no? Entonces yo empecé a orar de esa manera y esperamos mucho tiempo. Después también pasaron los meses y meses, el año, hasta que un día pastor nos citó, ¿no? Vino a mi casa, ¿no? Un junio era el del año pasado, ¿no? El pastor dice, ¿cómo están? Vengan así, ¿no? ¿Dónde está Vladimir? Me dijo, no, Dios debe estar en su casa, pastor. Le dije, no. Pastor lo llamó, vino a mi casa y pastor dijo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Así, a Vladimir le dije, no, Vladimir le empezó a decir, ¿no? Sí, pastor, yo este tiempo he estado allá, he estado en Tarija, ¿no? Y le preguntaba sobre mí, ¿no? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está sintiendo? Entonces, pastor, él le decía, no, pastor, yo tengo el corazón aún para mi hermana Noemí, ¿no? Yo sí quisiera casarme con ella, ¿no? Y pastor igual me preguntaba a mí, ¿no? Entonces yo le daba igual la misma respuesta, ¿no, pastor? Entonces, pastor dijo, entonces yo veo que ustedes han esperado en Dios, decía, ¿no? Han esperado un tiempo, decía, ¿no? Entonces yo veo que es la voluntad de Dios, dijo, ¿no? Entonces, oficialmente, desde el día ustedes son novios, nos dijo pastor. Preparen su boda, nos dijo así, ¿no? Nosotros nos mirábamos y nos sorprendíamos así, ¿no? Sí, sí, pastor, ¿no? Y nosotros contábamos esto a nuestras familias, ¿no? Porque nosotros nunca nos habíamos dado un beso, algo así, ¿no? Realmente hemos esperado hasta el día que pastor prácticamente nos dijo, puede besar a la novia, ¿no? Ese momento esperamos, ¿no? Entonces, realmente por eso yo tenía mucho agradecimiento a Dios, a los siervos por la guía también, ¿no? Aunque hemos pasado muchas dificultades hasta para la boda, ¿no? Teníamos que casarnos en diciembre, pero no había local porque por la gente, ¿no? Que es año par, todo, ¿no? Pero también pastor nos dijo, ya en abril, prepare la boda, así, ¿no? Ya y abril ya venía muy cerca, en menos de un mes, todo porque no teníamos lugar, nada, ¿no? Pero yo veía en este tiempo, realmente he aprendido algo, ¿no? No es como tú quieres, sino es como Dios te permite. Yo quería así, todo bonito, así, yo voy a hacer así. Pero Dios me quebrantó desde el principio a mí. No así, así, ¿no? Dios mío, tenía situación se me presentaba. Como les había comentado, yo tenía la imprenta, ¿no? Ya dije, no vamos a recibir mucho trabajo así, vamos a esperar así, ¿no? Pero había un trabajo grande de unos libros que nosotros teníamos, que eso teníamos que haber entregado ya la primera semana de abril, pero no fue así. Tenía que entregar un día antes de mi boda ese trabajo. Y más estresados andábamos por entregar ese trabajo que por preparar la boda, ¿no? Dios me permite de esa manera avanzar, decía, ¿no? Y por eso tenía así mi dificultad. La pastora siempre andaba exhortándome, basta hermana, avance, así, ¿no? Ay, Dios, decía así, ¿no? Pero realmente yo he visto tanto la gloria de Dios y cómo Dios es bueno con nosotros, ¿no? Hasta eso, recién me decía un evangelista, una hermana me decía, ¿no? Dios, Noemí, realmente te ama demasiado, me dijo. Yo le dije, sí, ¿por qué? Sí, yo sé que me ama, le decía, ¿no? Y me dijo, hasta la lluvia te esperó, me dice. Porque el anterior sábado era en el jardín, era en un jardín, entonces había mucho sol, no hubo lluvia ni frío, nada. Entonces mira, y este sábado estaba todo nublado, todo lluvioso, ¿no? Hasta Dios te ama, ¿no? Así, realmente por eso yo tengo el agradecimiento profundo a Dios, ¿no? Y he entendido, ¿no? Que todo tiene su tiempo, ¿no? Hay que esperar, ¿no?
eso es lo que más me llegaba al corazón. Y había un versículo que entre los dos, antes de casarnos, habíamos leído, ¿no? Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, dice, ¿no? Esto está en 1 Juan 4, 16, 17, ¿no? Yo he visto aquí que Dios en su inmensa misericordia no se olvida de sus hijos, ¿no? O sea, no se olvidó de mí ni de Vladimir, ¿no? Realmente nosotros tenemos ahora, ¿no? Somos una pareja, un matrimonio, ¿no? Realmente no sabemos qué nos espera más allá, pero sabemos que estamos en la iglesia y estamos siendo guiados por Dios. Entonces eso es lo más importante de lo que sigue, ¿no? Entonces realmente yo declaro, ¿no? Realmente que Dios me dio al mejor esposo del mundo, ¿no? Como siempre nos han enseñado, ¿no? Entonces agradezco a los hermanos y disculpen, ¿no? Que todos tal vez no hayamos podido estar ese día, pero realmente pido ahora oración, ¿no? Por mi matrimonio ahora, ¿no? Tanto por mi vida y por la vida de él también, ¿no? Gracias, hermanos, y muchas gracias, ¿no? Amén, amén, muchas gracias. Vamos a orar, ¿sí? Por el matrimonio de hermano Vladimir. Amén, hermanos. También agradecemos al Señor, ¿sí? Porque Dios permite todo en su tiempo. Y esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones, ¿sí? Tenemos 2 alabanzas por parte del coro Nueva Alegría. Van a cantar el himno número 81, El Señor es muy precioso, y el himno número 55, Señor de amor. Voy a pedir a todos los hermanos que saquen sus himnarios, ¿sí? Juntos vamos a alabar al Señor. ¿Todos tienen sus himnarios, hermanos? ¿O aún no compraron? Creo que algunos todavía no han comprado. Les invito, ¿sí? A pasar por librería. En librería aún hay himnarios, ¿sí? A la venta. Y cuánto más no son necesarios, porque este tiempo es tiempo de seminarios, ¿cierto? Y juntos, entre familia, hermanos, invitados, podemos alabar. Entonces vamos a recibir, por favor, al coro con fuertes aplausos. Siempre le alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio.
es mi Padre Dios, Dios de bondad, Dios de bondad, Señor de amor, el Hijo de Dios. Me oye Dios, Señor de amor, Santo Espíritu, bendición da, Señor de amor, mi Dios de bondad. Salud. Amén, hermanos. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante, Pastor Andrés. Sí, sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, muy buenos días. Sí, esta mañana vamos a ver primero el libro de Romanos capítulo 8. Esta mañana vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 8, desde el versículo 1, ¿no? Desde el versículo 1 vamos a leer. Ya, ¿todos se encontraron? Romanos, el libro de Romanos capítulo 8. ¿Ya encontraron todos o falta todavía? Sí, ya encontraron, ¿no? Si aquí todavía no encontraron, pueden ver aquí adelante, ¿no? Adelante, los tabs, ¿no? Encontraron muy rápido, luego está proyectando. Romanos capítulo 8, de este versículo 1 voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 18, ¿no? Perdón, 17, si hemos leído. Esta mañana hasta 17 hemos leído. Ayer llegamos mañana, ¿no? de Chile. Este año creo que bastante viajé. Antes mucho deseaba viajar. A mí me gusta conocer, pasear, disfrutar. No me daba oportunidad, más que todo la economía, mi tiempo. Entonces solo deseaba a conocer otro país, otra ciudad. Pero estando en la iglesia, en el Evangelio, por el Evangelio, muchos lugares, países, viajamos bastante. Aquí de vez en cuando hubo reunión con las autoridades, algunas personas aquí en Bolivia. Me pregunta, ¿usted conoce Bolivia? Así me pregunta. Entonces yo casi 15 años estoy viviendo en Bolivia. Yo viajé a Beni y Tarija y también Rurrenabaque, Caranavi, Chulumani, también Cochabamba, Sucre, Tarija, Potosí, casi toda la parte, además de provincia, Omereque, Saipina. Y hablando, ¿usted cómo sabe? Dice, esa ciudad. Tampoco yo sé, dice, aunque siendo boliviano, me da vergüenza, dice. Entonces estoy muy agradecido, por el Evangelio. Si hubiera conocido, el Evangelio, ¿cómo podría vivir esas vidas? Y tampoco puedo llevar mi familia. Entonces, yo conozco muy bien mi carácter, mi capacidad. No tengo capacidad de mantener mi hogar, ni siquiera mis hijos, mi esposa. Pero por la iglesia, por el Evangelio, fuera de mi capacidad, también fuera de mi poder, estoy viviendo. Luego, estando en el Evangelio, en la iglesia, también llega bastante situaciones, De vez en cuando yo veo, creo que en esta situación ya mi vida ya creo que va a terminar, ya hasta ahí nomás mi vida. Muchas veces yo pensé, hasta ahí, gracias a Dios, gracias hermano, hasta ahí mi vida. Pero pasando, Dios siempre me ayudó, preparaba la salida, la puerta. Enviaba a las personas ayudantes y también siempre Dios mostraba su obra. De vez en cuando, una vez en Santa Cruz, un hermano me llamó. ¿Usted misionero? ¿Cómo sabía? Soy misionero. Y escuché que llegó a Santa Cruz. Entonces estoy en el hospital, por favor, visíteme. Entonces, recién llegué, un misionero coreano, todavía tiene corazón caliente, quiere hacer algo. Sí, está bien, voy a ir, ¿sí? Entonces yo visité. Visitando era un hospital que los enfermos que están en ese lugar. Pero solamente ahí estaban los graves. Antes de morir estaba en ese hospital. Yo no sabía. Solo yo quería compartir la palabra, Sí, aunque yo no hablo bien en español todavía. Nadie me conoce. ¿Cómo sabía que recién llegó de Corea? Llegando, la guardia me paró. Aquí no puede entrar, dice, porque mi amigo me invitó aquí. Para entrar necesita barbijo, dice. Ese tiempo todavía, casi 15 años atrás.
todavía no llegó coronavirus. Entonces, usted compra barbijo, ¿sí? Con barbijo tiene que ingresar. Entonces, estoy muy sano, ¿por qué me pide barbijo? No para usted, para los enfermos. Que los enfermos su defensa muy bajo. Por eso los hombres que ya ingresan de afuera, contagia, pero fácilmente muere. Dice. Por eso usted tiene que poner barbijo. Ahí puede entrar. Entonces primero yo llevé a mi esposa, estaba embarazada, primer hijo. Y llevamos, compartimos, entrando, ahí poco a poco conocimos ese lugar especial era. No los enfermos, no solamente enfermos comunes, entra ahí. Especial, los tuberculosis. Luego y como último, ¿sí? Todos los hospitales abandonaron, ya no hay manera, Ahí llega a ese hospital. Entonces ese hermano compartiendo, ¿sí? Ese hermano, escuchando su enfermedad, no quería venir más, ¿sí? Porque tiene tuberculosis, Tuberculosis contagia, ¿verdad? Contagia, también otra enfermedad más grave, 3 enfermedades tenía. Al escuchar, ya no quería venir más, no quería venir, ¿sí? Hermano, chao, ¿sí? Ya nunca quería venir más. Pero ese hermano sigue llamando, ni modo, ¿cierto? Desde ahí hablé a mi esposa, usted se queda, ya no venga más. Solo yo, los hermanos visitamos, compartimos. Entonces fuera mi persona, mi corazón, ya no quería ir a ese lugar. No sé si usted es diferente, Usted sí puede compartir la palabra. Pero siendo como misionero, no quería ir más, me daba más miedos. Más que todo, y sí me contagia, ¿verdad? Eso. Pero ahí, como en la iglesia, escuché bastante, luego enseñanza de siervo, y transmitiendo ese corazón de Dios. Yo nunca imaginé en mi vida un muerto va a resucitar. Nunca imaginé. Escuchando mi palabra la gente va a cambiar. Nunca imaginé en mi vida. Entonces mirando la situación, yo no quiero venir más, tampoco voy a compartir aquí. Pero exigió, llamando, ni modo era. Compartimos, transmitimos. Entonces ese hermano escuchando la palabra, recibiendo, sí, presentamos, Usted recibió la salvación, entonces ese hermano recibió la salvación. Ya hermano, usted recibió la salvación, ¿cómo recibió la salvación? Ya yo escuché el evangelio, Jesucristo vino a este mundo. Yo era pecador, yo también cometía muchos pecados, soy malos. Pero un día escuchando el evangelio sobre Jesucristo que murió por mi pecado. Cuando murió en la cruz, ahí limpió, me perdonó todos los pecados. Me costaba mucho creer, aceptar ese evangelio. Pero varias veces escuchando, un día Dios me ha dado esa gracia, aceptar. Por eso ahora yo soy salvo, yo recibí la salvación, Jesucristo llevó mis pecados todos. Ahora soy salvo. A usted siendo salvo, entonces Jesús no mora en tu corazón. Ese hermano dijo, mora en mí. Entonces usted tiene esa enfermedad. Los doctores dicen que va a morir usted, pronto va a morir. Entonces, ese lugar diariamente entra cajones. ¿Conoce el cajón? ¿El cajón? Diariamente entra. ¿Sí? Porque mueren. Nosotros mucho tiempo visitamos esos hospitales, conocíamos varias personas. Todo lo que conocen, todos murieron en ese hospital, todos murieron. Pero ese hermano, nosotros compartimos, presentamos Jesucristo. Si usted siendo salvo, hijo de Dios, Jesucristo mora, cree, ese hermano, y yo creo. Entonces creyendo, ya Dios va a trabajar. Entonces ese hermano creyendo en la palabra de Dios se unió. Porque ese hermano no quería vivir más, le dolía mucho su cuerpo. Solo se quedó hueso y piel. Entonces cuando ve, no quiere ver usted.
Ese hermano también de vez en cuando se va al baño. En el baño, ¿qué hay? Espejo. Cuando ve espejo y quería morir, dice, no es hombre, porque su figura muestra no es hombre. Entonces él también, si no quería vivir, muchas veces decidió. Pero ahí compartiendo ese hermano, se unió con la palabra de Dios. Cuando se unió, aceptó la palabra de Dios. Dios está conmigo, Jesucristo está conmigo, Él más poderoso. Si Él está conmigo, soy hijo de Dios. ¿Por qué no puede pasar esa situación? Luego, maravillosamente, Él confió. Creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó, hermanos? Oh, la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios creyó? Jesucristo está conmigo. Él me limpió, ¿verdad? ¿No? Me salvó. No solamente del pecado, también Jesucristo más poderoso que esta enfermedad, esa situación. Él puede sanar. Eso creyó. Después de creer, siendo mismo corazón de Jesucristo, desde ahí Él decidió salir de ahí. Entonces un día yo estaba compartiendo en la reunión de casada, era puras casadas. Estaba compartiendo desde lejos, algún conocido creo que está acercándose. Acercando más, ¿quién era él? Ese hermano era. Su esposa estaba empujando silla de ruedas y no puede caminar. Entonces al ver, qué raro, debe estar en el hospital, ¿por qué salió? Yo pensé. Y pregunté, ¿por qué salió, hermano? El hermano respondió, me salí. No más voy a volver al hospital. ¿Por qué no va a volver? Allá está tu casa, en tu cama. Allá debe estar, allá tiene medicamento, atención y todo. Me salí. ¿Sí? Yo creí, dice, Jesucristo está conmigo, Él me va a ayudar. Estoy bien. Entonces Él está bien, ¿cierto? Pero yo no estaba bien. Yo no estaba bien, era. ¿Sí? Él está bien todo, ¿sí? Tiene la fe, pero yo mirando creo que iba a morir. ¿En dónde iba a morir? En mi iglesia iba a morir. Yo pensaba, era. Entonces mejor era, allá tiene que estar allá. Si cuando sucede en mi iglesia eso sucede, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Va a afectar, yo pensé. Yo no estaba bien, ¿sí? Pero él decidió, ¿sí? Y venía cada vez a la iglesia. Entonces la iglesia se quedó unos tiempos con otros seminaristas, vivían, comieron juntos, luego pasamos juntos. Entonces nuestra iglesia ese tiempo era entre segundo y tercer anillo, un edificio estaba alquilado. Entonces casa pastora es primer piso, luego ese hermano no había otro cuarto, segundo piso era. Para subir segundo piso es grada, tiene que subir. Entonces ese hermano silla rueda andaba, se quejó mucho, era, ¿por qué arriba? No hay espacio, hermano. No quiere vete de la iglesia. No quiere, ya no hay otra opción. Ni modo, ¿sí? Entonces él subía, bajaba. Su compañero, otro seminarista, ayudaba. Él es doctor, era seminarista, el médico, doctor. Un día me se acercó. Pastor, ¿sabe? Él tiene tuberculosis. ¿Tuberculosis? Entonces él contagia, dice. Él me explicaba, ¿qué debe hacer? Tiene que botar de la iglesia. ¿Sí? Va a contagiar todos nosotros. Todos va a vivir, así va a vivir todos nosotros. Luego va a morir. ¿Sí? Entonces conversamos con él. ¿Usted tiene tuberculosis? Sí. ¿Cómo hacemos? En la iglesia va a contagiar. No sabíamos esto, ¿no? Yo tampoco tenía ese conocimiento, iba a contagiar. Solo tuberculosis, así nomás, ¿no? Muy ignorante, ¿verdad? ¿No? Sí, ignorante, muy valiente. Sí. Así vivíamos juntos. Comimos juntos.
Luego ese seminario durmieron juntos también, ¿sí? Mismo cuartos, pero no pasó nada. Entonces su esposa vino, luego llevó, porque necesita de la otra atención, comida muy especial. Entonces llevó a su casa, su esposa atendió muy bien. Cada vez venía a la iglesia, más engordaba era flaquitos, pero más engordaba era. Y últimamente vino a la iglesia, estaba demasiado gordo era, ¿sí? Mucho gordo, comió bastante, todo comía. Luego Dios ayudó, dio la gracia, no se sanó de esa enfermedad. Todos, ahora muy bien. Últimamente visitó aquí, creo que este año visitó, ¿no? Este año no visitó. Entonces él compró auto bonito, nuevo, 0 kilómetros. Porque esto estoy hablando, ¿sí? No era eso, ¿sí? Eso nomás hablando luego, no compartimos. Visitó aquí La Paz, él compró auto nuevo, ¿no? Pero perdió su vista, no se veía. Entonces su cuñado, ¿no? Invitó y hizo manera. Vino, visitó a la iglesia. No se ve, dice, perdió su vista. Entonces vino a la iglesia y pidió que cuando participa al campamento de Colombia, por favor, pide al pastor Oscar que ore por mí. Luego, participando en el campamento de Colombia, hubo reunión de los ministros. El pastor nos llamó 5 de la mañana, los ministros reunimos. Entonces de ahí todo ya compartimos, coordinamos. Luego me recordé, ese hermano pidió oración. Pastor, un hermano, usted sabe, no, usted antes en Santa Cruz iba a morir, pero usted oró, ¿sí? Orando hermano, escuchando la palabra, se sanó. Pero esta vez perdió la vista, no puede ver. Por él puede orar. Luego el pastor oró, orando grabó celular. Grabando, luego y traduciendo en español envié a él. Entonces pasando el tiempo, ese hermano, si se ve, dice, poco borroso, ¿no? Si mirando, poco andando, caminando, está mejorando. Leyendo, ¿sí? San Juan capítulo 1, si voy a leer, ¿sí? San Juan capítulo 1. Aunque y hablando otra cosa, ¿no? Ustedes pueden ordenar bien, ¿sí? Escuchan bien. Sí, San Juan capítulo 1, versículo 1 voy a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios era. Mucha gente quiere ver a Dios. Pero Dios creó también las naturalezas. Entre las naturalezas también tiene el sol. Siendo humanos, ni siquiera podemos ver al sol. ¿Cómo podemos ver? Era directo a Dios. Usted puede ver al sol, va a perder la vista. Entonces Dios creó todas las naturalezas. Entonces alguna persona por ignorancia dice quiere ver a Dios, quiere conocer, desea. Pero ¿cómo? Ni siquiera puede ver a luz. ¿Cómo puede ver a Dios? Pero en la Biblia explica en qué manera podemos encontrar a Dios, en qué manera podemos conocer a Dios. ¿Sí? Como San Juan capítulo 1, versículo 1 leyendo, Dios es el verbo, verbo. La palabra es. A través de la palabra que usted tiene, la Biblia que está escrito, ese verbo, las escrituras, la palabra por diferentes versiones de la Biblia, tal vez diferente, poco diferente. Pero la palabra de Dios son igual, uno era. Que dentro de la palabra hay corazón de dioses. Cuando ¿sí? nosotros hablamos, entonces yo creo en Pastor Andrés, ¿qué quiere decir? Lo que sale de mi palabra también, cree, ¿verdad, hermano? Esa parte, ¿puede entender? ¿Sí? Entonces hermanos, yo creo en Pastor Andrés. Luego conversamos, hermanos, yo visitaré 5 de la tarde a su casa. Entonces, hermano, cuando escuchando, pastor, va a visitar 5 de la tarde a mi casa. Si ese hermano cree en mí, en Andrés, Pastor Andrés cree, también va a creer. ¿Qué va a creer?
mi palabra. 5 de la tarde visitaré a tu casa, estaré. Entonces ese hermano creyendo yo a mi persona va a preparar. ¿Qué va a preparar? ¿Qué va a preparar? O por lo menos, ¿sí? Cafecito, ¿sí? Pancito, no, eso va, ¿sí? Va a preparar. Pastor va a visitar. Creerá, cree. Pero los que no creen, ese pastor no va a llegar. Muy ocupado, ¿no? Creo que no va a llegar. Los que no creen, ¿va a preparar? No va a preparar. ¿O va a preparar, hermanos? No va a preparar, ¿verdad? No va a preparar. Igual, hermanos, a través de la palabra de Dios podemos conocer Dios, luego podemos creer. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Luego no creen la palabra de Dios que está escrito, no está creyendo en Dios, hermano. ¿Ya esa parte puede entender, hermanos? Yo encontré muchas personas cristianas, yo creo en Dios. También yo amo a Dios. Ya creyendo en Dios, sí o sí creer era creer. Creyendo en Dios, ¿qué quiere decir? Igual la palabra de Dios que está escrito en la Biblia, yo creo era. Hoy en día muchas personas, según nuestra boca hablamos, yo amo a Dios. También creo en Dios. Pero no leen la Biblia, no creen en la palabra de Dios. Esta persona está creyendo en Dios o no está creyendo en Dios. Ya ustedes pueden ver, ¿no? Usted también, entonces. O de vez en cuando comparto a algunos pastores, líderes, hermanos cristianos, pero no leen la Biblia, no lee. Luego tampoco conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creen en Dios, hermanos? Que los domingos vienen a la iglesia. Algunos piensan, yo estoy congregando a la iglesia, estoy creyendo en Dios, así. Luego yo sirvo, ¿sí? A la iglesia, ofrendo. También participo a los eventos. Es por eso estoy creyendo en Dios también. Claro, congregar, ofrendar, servir es bueno, pero creer en Dios es muy diferente. Por eso en la Biblia está escrito, como hemos leído, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, aquí puede mostrar, puede proyectar. San Juan capítulo 1, versículo 1. Ya, ¿qué dice? En el principio era el verbo. ¿Usted ya encontró a Dios? ¿Encontró? Sí, leer. Creer. ¿Qué creer? Ese verbo, la palabra de Dios. Esta persona verdaderamente creyendo en Dios era. Muchas personas también ¿sí? desea ver milagros. Si usted también quiere ver milagros, prosperidad también cree. ¿Sí? Desea sanaciones, ¿no? También lengua. Lengua, otra palabra es idioma del cielo. Que no entiende mucho, ¿verdad? ¿No? Desea manifestar en nuestra vida, es verdad, ¿no? Es bueno, no es malo, era. Milagros, sanaciones, prosperidades, también hasta lengua es buenos. Pero más importante que estos, ¿qué es? Creer. El verbo. Todas las cosas que manifiesta en su vida, sanaciones, prosperidades, lengua, todos milagros, pero no creen en la palabra de Dios, en vano. ¿Sí? Más importante que es, hermano, creer en la palabra de Dios, que Dios es el verbo, era el verbo. El verbo mismo Dios era. Por eso cuando la palabra nosotros creemos, guardamos en nuestro corazón, Dios también junto está con nosotros. Esa parte ya todos pueden entender, hermanos. Amén, hermanos. Por eso leer la Biblia
sí, muy importante. Luego, después de escuchar la palabra, ya confirmar, ¿sí? Pastor Andrés habló en la Biblia, ¿no? O no está en la Biblia, confirmando también, muy importante ustedes, ¿sí? Por eso conocer, leer la Biblia, muy importante. Hoy esta mañana también recién se casó hermano Vladimir, hermana Noemí, ¿verdad? ¿No? Recién se casó. Entonces los hermanos pueden orar por si ellos, porque no es todo era casarse, ¿qué es? Inicio, era inicio, el inicio. Después de vivir juntos, entonces va a haber mucha diferencia, dificultades. Luego así viviendo, después si tiene un hijo, dos hijos, varios hijos, también otra situación. Necesita, ¿no? Mucha ayuda de Dios, la gracia de Dios. Ya así viviendo un matrimonio, ¿sí? Viviendo matrimonio, vida matrimonial, ¿cómo es? Vida matrimonial, ¿cómo es? ¿Por qué sería, hermano? Muy feliz, ¿verdad? ¿No? Vida matrimonial genial, muy feliz, ¿sí? Queremos recomendar, tiene que casarse, qué pobrecito, miserable, porque vive solo, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no se casa? Un día pastor en el púlpito compartió sobre su esposa. En el principio costaba poco, ¿sí? Estar acostumbrado, ¿no? Diferente deseo, diferente idea, costaba en el principio. Pero llevando años, ya ahora conoce bien. Entonces Dios me ha dado, dice, mejor esposa. Luego después el pastor dijo, era 1000 veces me renace, 10 veces más me renace, me casaré, dice. ¿Con quién? Con mi esposa, dice. ¡Wow! Testimonio muy hermoso, ¿verdad? ¿No? Ya, yo también, pero yo también después de casarme viviendo, ¿cómo? 10 veces, 10.000 veces me renace. ¿Otra vez? ¿Quiere casarse? Ya, pastor, ¿cómo puede tener ese corazón? Yo también me costaba mucho en el principio, diferente carácter, diferente idea, pero como estando en la iglesia, por la guía de pastores, luego por la fe, enseñando a mi matrimonio, yo también, ¿sí? Poco, aunque no todo puedo entender el corazón del pastor, yo también igual era, 1000 veces más, 10 veces más me renace, yo me casaré. ¿Con quién? ¿Con quién? No tu esposa, ¿sí? Misionera luz me casaré. 10, ¿cuántas veces? Sí, 10.000, ¿no? 10.000, ¿no? 10.000. Si renace, también quiero casarme con mi esposa. Cuando viviendo con su esposa, con nuestra esposa, matrimonio llevando, sí, sufre por diferentes deseos, ¿no? Diferentes ideas, caracteres. Entonces es muy importante, hermano, en esa parte. Porque aunque comimos juntos, agarrando mano, caminamos, ¿no? Luego también comimos juntos. Luego dormimos juntos. Entre matrimonios, no duerme juntos, separadamente duerme, ya no es peligroso. ¿Sí? Peligroso. Aunque un rato puede pelear, pero después reconciliando otra vez, juntarse, eso, así. ¿Así está haciendo? O separando otro cuarto, está durmiendo, o botando nomás de su casa. No, ¿sí? Aún, ¿sí? Tiene queja, rabia, un rato nomás, ¿sí? Luego después, otra vez, reconciliar, luego estar juntos. Por eso mirando matrimonio, cómo anda juntos, come juntos, también duerme juntos, conversa bastantes. Pero no sabemos, ¿no?
mi marido, ¿qué está pensando ahora? A mi marido, ¿qué se siente en su corazón? ¿Qué hay? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber? ¿Usted sabe? Ya, mi esposo, ya, ese corazón tiene. A mi esposo, así es. Ya, ¿sabe o no sabe? Así. Ya, ¿la esposa está ahí? Ya, el corazón de su esposo sabe qué hay ahora, qué piensa, qué desea, qué preocupación tiene. ¿Sabe? Los que saben, levanten la mano entre las esposas. Oh, nadie, ¿sí? Ya, entonces ya preguntamos a los maridos. Ya los maridos, ya usted en el corazón de su esposa, ¿qué corazón tiene? ¿Qué se siente? ¿Qué desea? ¿Qué aflicción tiene? ¿Ya sabe todo esto? Levanten la mano los maridos. Ay, hermanos, ya preguntamos, invitamos entonces, Evangelista Rubén sabe todo. Ya puede levantarse, ¿sí? En su lugar, ya. Entonces, el corazón de Evangelista Hilda, su esposa, ¿qué tiene? ¿Qué sabe? ¿Usted puede expresar? Ya, otro hermano escucha bien, ¿no? Ya. Sí, no sé muy bien, pastor. Pero adivine, sí, ¿no? Adivine. ¿Qué corazón tiene mi esposa? ¿Cómo está? Sí, en el corazón de mi esposa hay de que yo también pueda adelantar, pueda aprender de los pastores. Eso me expresaba también, pero no sé muy profundo. Sí, yo pensé que buen marido, ¿cierto? Pero ya, nadie levantaron, pero único marido. Pero su respuesta no sé bien, dice, no sé. Sí, está bien, gracias, sí, puede sentar. Ya, ¿quién más levantó la mano? ¿Quién ya conoce el corazón de su esposa? Hermano Peter, sí, atrás está. Hermano Peter también puede levantarse de su lugar, luego. Ya. No, en su lugar, sí, en su silla. Ya, en el corazón de su esposa ahora, ¿qué es más grande ahora? Buenos días, pastor, hermanos, diáconos. Realmente sí, yo vivo, ¿no? Cerca de él y siempre estoy junto con ella. Ella, por ejemplo, una vez conocido el Evangelio, en su corazón está solamente compartir, ¿no? Salvar a almas, espíritus perdidos. Y está constantemente leyendo, ¿no? Y me inspira a mí. Tiene Evangelio, ¿no? El la Evangelio, Biblia. sí. Pero ¿qué preocupación tiene tal vez en su corazón, hermano? Bueno, la preocupación que tiene ella es por su salud, por los hijos y más que todo su familia, ¿no? Su familia es la que está perdido, ¿no? Pese que nosotros hemos compartido el Evangelio muchas veces fuimos, pastor. Ya está bien, escuchamos a tu hermana Lourdes, ¿no? Ya, Sí. se escuchó bien, ¿no? Sí. Ya, entonces hermana Lourdes puede responder. ¿Qué es en su corazón más grande ahora? Ya vamos a escuchar, ¿no? No mire a su esposo, ¿sí? Solo ante Dios, luego puede. Buenos días, pastor, buenos días a toda la iglesia. Sí, siempre hay preocupación dentro del matrimonio. Sí, nosotros siempre estamos compartiendo el Evangelio, sí nos preocupa nuestra familia, pese de que muchas veces hemos ido a compartirles, no reciben, ¿no? Hasta ahora. Esa es nuestra preocupación. También tenemos preocupación dentro del hogar, la familia, los hijos, nuestra salud también, siempre hay algo, ¿no? Bueno, eso nomás quería decir. Sí, ya está bien, sí. Sí, buen matrimonio, ¿verdad? ¿No? Sí, coincide bien, no coincide muy peligroso. Cuando, ¿cierto? Ya aplauso, ¿sí? Para… Ya, antes de venir no practicaron, ¿verdad? ¿No?
Pastor, eso va a preguntar. Eso. Sí, y muy bueno. Un matrimonio ejemplar, ¿verdad? ¿No? Conversar y conocer. Pero yo también compartiendo los matrimonios, la mayoría no conoce, claro, y andamos juntos, comimos juntos, dormimos juntos, en mismo cuarto, misma cama. Pero cuando quiere ver su corazón, no sabe muy bien qué corazón tiene, por qué se preocupa, porque mirando su rostro, ¿no? Se siente, ¿no? Muchas preocupaciones, porque no me diga, porque cada vez sale afuera, porque no me explica bien. Luego ya, solo imagina muchas veces. Entonces, por esta situación, tal vez solo imagina era. Imaginando, luego sufre, ¿verdad? ¿No? Si llega en el corazón. Entonces, entre matrimonio, como preguntamos hermano Peter, también hermana Lourdes, como conversa era, mi preocupación es, ya mi anhelo es, eso es, luego entre matrimonio hablando, es muy importante. Cuando yo recién me casé, entonces viviendo junto con mi esposa, muchas cosas diferentes. Entonces, por diferente idea, diferente carácter, discutimos nosotros. Discutiendo se siente mal, ¿verdad? ¿No? Entonces, discutiendo, yo no quería continuar con mi esposa, porque discutiendo, ¿cómo discute? Tú eres mala, no, tú eres malo, ¿sí? No, tú está mal, no, tú. Así pelea, discute. Un poco más grave, el tono sube, ¿cierto? Sube. Luego palabra también, aunque no es espada, no es cuchillo, pero suncha mucho. Me pica mucho, duele más que espada, más que cuchillo, duele era la palabra. La palabra una arma invisible era, pero le duele demasiado. Cuchillo cuando suncha, le duele, ¿cierto? Sangra. Pero la palabra se queda, se dura. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? 5 años, 10 años, hasta que muera guarda, hasta que muera. Es herida grande la palabra, ¿cierto? Entonces entre matrimonio y palabra, ¿no? Esa palabra discutiendo, peleando, y se queda, duele mucho. Mi matrimonio también, ¿sí? En el principio. Entonces yo no quería sufrir que discute, pelea, eso sucede, ¿verdad? ¿No? Entonces yo prefiero, ¿qué prefiero? Mejor callarme, no hablar. Cuando yo hablo, sale, ¿qué palabra sale? Sí, muy fuerte sale, palabra, mala palabra, ¿cierto? ¿Por qué me casé contigo? ¿Cierto? Mejor era otra mujer, tal vez. Cualquier palabra puede salir, ¿verdad? ¿No? Ay, maldita, ¿sí? Mejor era no conocer a usted, ¿cierto? Ya así. Tal vez, aunque no es real ese corazón, ¿verdad? ¿No? Pero por enojo, por rabia, sale. Después no pude meter adentro más, ¿cierto? Es difícil era. Ya salió, difícil eso. No es una material, ya salió la palabra. Entonces, esposa, escuchando cómo fuera mi corazón, eso, ¿verdad? ¿No? Si ahí y se daña su corazón. Entonces, prefiero mejor callarme. Desde ahí, después de discutir, ya no hablo más yo. Mejor salir afuera. Luego, mirando al cielo. Ya eso más mejor era. Luego, tocar, ¿no? Pecho, y golpear. Luego regresar al cuarto mejor, un poco, ¿no? Calmando. Entonces pasando así, yo haciendo, mi esposa no es así. Mi esposa esperando al cuarto, ¿qué hace? Mi esposa también. Mi esposa también. Sí, así. Luego mi esposa espera que venga mi persona. Si regresa su esposo, ¿qué haría? Segunda, tercera, cuarta, eso quiere hacer. Sí, pero yo no quiero hablar. Si no sé, no todos son iguales, pero según carácter de las mujeres,
sí o sí debe solucionar, saber, entender. ¿Sí? No entiende, ya no puede dormir. ¿Verdad? ¿No? Si en la noche no puede dormir. Sí o sí debe entender. Sí o sí debe saber. Sí o sí debe solucionar. No soluciona, no entiende, no puede dormir. Pásale espuma en la noche. Así luego va a quedar. Entonces mi esposa también, yo no quería hablar, regresé al cuarto, mi esposa esperaba. Luego empezó a segundo, tercero hablaba, ¿no? Callándome. Explotó. Mi esposa explotó. ¿Por qué me menosprecias? Dice. ¿Cuándo yo menosprecié? Sí, nomás. ¿Cuándo jamás yo menosprecio? Pero mi esposa espera, ¿qué espera? Que algo explica a mí. Algo responde, yo quiero saber, pero el marido ¿qué hace? No quiero pelear, mejor callarme. Sí. Que pase rápido, ¿no? Mi esposa diferente, esposa, ¿no? Esposa. Que eso se siente menosprecio. Entonces mi esposa habló. Una vez en Santa Cruz, recién llegamos de Corea. Ya, gracias. Dios nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Compartir el Evangelio en la iglesia Santa Cruz. Entonces siempre la economía, ¿sí? Muy cabalito, ¿no? Entonces, orando, mi esposa administra, ¿no? de la casa. Entonces yo entrego a mi esposa administra. Entonces cuando yo necesito, yo pido a mi esposa. Casi nunca necesito, casi yo. Porque mi esposa me da comida, tenemos cama, tenemos iglesia, todo. Y ropa, todo lo que yo tengo, ropa, zapatos, todo. Sí, algunos hermanos, pastores vienen, me regala, casi nunca compro, casi todo. Mi esposa casi todo ordena eso. Tampoco necesita, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas ropas necesita varones? Suficiente era 2 ropas, ¿cierto? Suficiente, no tanto, muchos. Entonces ahí mi esposa todo administra, yo entrego. Y luego algunos hermanos también da pasaje, algo, yo entrego a mi esposa. Confío que mi esposa administra bien. ¿Por qué eso de repente hablamos? Sí, recién llegamos. Entonces la iglesia siempre, ¿sí? No es suficiente. Entonces necesita comer. Entonces mi esposa un día me dijo, detrás de la iglesia hay un mercado, me acompaña, dice. Entonces yo también no había otras cosas. Sí, iremos juntos. Entonces recién casamos nosotros, luego de Corea llegamos. Entonces ahí agarrando manos, ¿cierto? Y fuimos al mercado. Antes era mercado mi esposa en el cuaderno y todo anotó. Panes, leche, ¿cómo? Que lo que necesita, ¿no? Y anotó cuánto cuesta, cuánto, todo. Luego según ese nota, y fuimos juntos. Luego llegando al mercado, ya bonito era. Además con esposa junto caminando, más feliz, ¿verdad? ¿No? Paseando. Entonces según su cuaderno que anotó, compramos eso. Porque no estaba suficiente, ¿no? La economía. Pero de repente ante panadería se paró mi esposa. Entonces puede pararse, ¿cierto? ¿No? Desea comer pan. Entonces pero pasando 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, sigue parándose mi esposa. Yo pensé, le gusta panes mi esposa. Sí, yo pensé, algo quiere comprar, comer. Pero según nuestro cuaderno, no había comprar pan, no había. Entonces yo hablé, esposa, no hay en el cuaderno, vamos a cumplir, no comprar como cuaderno. Porque yo pensé que esa mujer va a comprar. Yo pensaba pero no es suficiente dinero. Entonces yo hablé, insistí, esposa, vamos. Pero mi esposa
no escuchó de mí, sigue parándose, miraba panes. Entonces alcé mi voz poco alto, ¿no? Mi voz, esposa, vamos, vamos. Sí, sigue parándose. Agarré, esposa, vamos. Luego llevamos a otro lado. Luego, entonces yo hablé, ya no hay dinero, no es suficiente, compramos lo que está en el cuaderno. Mi esposa, yo sé, pero yo necesito. A lo que tiene nomás compramos, así. Luego peleamos en el mercado, peleamos, gritamos. Gritando, normalmente, qué voz más fuerte? El marido a la esposa. ¿Qué voz más fuerte? A la esposa más fuerte, ¿no? En su casa. Y hablamos fuerte. ¿Sí? Yo también. Mi esposa se enojó. ¿Sí? No quiero comprar. Luego se fue a la iglesia. Se fue, ¿no? Mientras comprando se fue a la iglesia. Me quedé solo en el mercado ante panadería. Yo pensé, ¿por qué vinimos acá? ¿Sí? Para pelear vinimos. Ese panadería maldito provocó. Ese panadería provocó pelear. ¿Sí? Si fuera panadería no pasaría eso. Según cuaderno, compra eso, agarrando mano, feliz, contento. Y panadería quería quemar, era el maldito panadería. Él provocó, ¿sí? Que peleemos mi matrimonio. Me daba rabia, ¿sí? Pero ¿qué sirve? ¿Cierto? Luego mirando panadería, maldito, ¿sí? Malo es. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Luego ni modo, yo también regresé a la iglesia. Entré al cuarto, mi esposa estaba muy brava. Así estaba. Y siempre yo no quiero pelear. Mi esposa se acercó de mí, yo escapé a otro lado. Mi esposa viene, quiere hablar conmigo, porque tiene que entender, esposa, ¿cierto? Usted sabe por qué yo quería comprar panes. Sí sé, las mujeres les gusta malgastar. Eso yo en mi corazón pensaba, pero no hablé. Si saldría esa palabra, tercera guerra. Tercera. Mejor, hasta ahí nomás, aunque quiero hablar, hasta ahí. Sé que las mujeres así es. Le gusta comprar, malgastar, eso. Pero sigue pregunta, ¿por qué? Yo quería comprar, ¿sabe? No sé. Mi esposa llorando hablaba. Tú siempre, todo el día compartes reuniones. Luego en la noche tarde entra al cuarto. Luego antes de dormir me dice, tengo hambre. ¿Algo hay? Entonces mi esposa se preocupa, que en la noche no hay. Heladera abriendo no hay nada. Pero como su esposo se siente hambre, que imagínese 15 años atrás era más jovencito, sí, ahora muy viejo. Disculpe. Entonces era más joven, sí, más fuerte. Entonces mi esposa mirando, algo quería dar, por lo menos sándwich. Pero en la iglesia no había. Justo fuimos a comprar, aunque no había en el cuaderno, pero mirando los panes, de repente recordó. ¿Qué recordó? Tengo hambre. Entonces los panes redondos, ¿no? ¿Sí? Reflejaba el rostro de Andrés. Tengo hambre. Entonces mi esposa no podía pasar, ¿sí? Se paró. 1 minuto, 5 minutos, voy a comprar o no. Sí, mucho pensaba. Pero al lado de mi esposa, su esposo, ¿qué dice? Vamos. Luego, ¿qué corazón tenía en el corazón del marido? Mujeres así es, le gusta malgastar. Qué pena. Sí. Entonces yo pensaba era otras cosas. Aunque yo no hablé en mi corazón contra mi esposa. Luego ahí yo imaginé, como fuera real, ¿no?
ay, quiere malgastar, no hay dinero, no considera la economía, nuestro hogar. ¿Sí? ¿Quién trabaja? Marido trabaja duro, ¿cierto? No entiende, no considera nada, mujeres solo comer, dormir, mirar novela, luego ya pedir, plata, plata. Así considera a alguien. Entonces ahí en el cuarto mi esposa expresó, ¿sabe por qué yo quería comprar? Luego explicó, usted en la noche entra, me dice, tengo hambre, me daba mucho dolor, dice. Aunque deseo preparar algo, pero no hay en la noche, ¿no? Justo en el mercado, ahí me recordé. Sé que no es suficiente, ¿no? La economía, pero deseaba comprar, dice. Escuchando, recién podía entender por qué mi esposa separó esa panadería. Mi esposa enamora panes, le gusta. No, jamás. Mi esposa tampoco quiere pan. Sí, pero por el marido era marido, considerando. Ese corazón me contagió, me transmitió. Ya al escuchar, yo imaginé otra cosa. ¿Qué imagino yo? Ay, mujeres. Entonces me daba mucha vergüenza. Ya, ¿cómo soy marido de un marido malvado? Un marido muy malo era. Entonces ahí, y llegando en mi corazón cambió. Y disculpe, pedí, perdóneme, por favor, si no entendía muy bien. Ahora escuchando, ya, gracias usted por mí, ¿no? Sí, porque si hubiera, antes en la panadería, si hubiera expresado, ¿qué expresado? Estas cosas, ¿no? Entendería bien, no pelearía, ¿verdad? ¿No? Tampoco maldeciría, ¿no? Esa panadería. Pero en ese momento difícil era dialogar de esa manera. Yo quería callarme, no quería hablar. Pero mi esposa, sí, hablar, ahí, y podía entender. Después de entender, ya, ¿verdad? Mi esposa, mejor esposa. Ya, gracias a Dios, ¿verdad? ¿No? Ahí podía pasar diferentes corazones. Ya esta mañana poco hablamos. Entre matrimonio también, ¿cómo hablamos? Camina juntos, duerme juntos, come juntos. Pero nadie puede adivinar. Mi esposo, ¿qué corazón tiene? Nadie puede adivinar. ¿Quién puede adivinar? ¿Quién? ¿Quién puede adivinar? Demonios. Demonios sabe, demonio. Y Dios. Nadie puede, por su única manera, que es conversar, expresar. A mi amor me duele. A mi amor me preocupa por esas situaciones. Sé que no podemos solucionar, pero me preocupa. ¿Sí? Luego hay expresar. Escuchando, luego recibir. Entre Dios y nosotros también igual esta mañana, hermanos. Entre Dios y nosotros también, ¿cómo puede entender? ¿Sí? No expresa sin saber. Por eso Dios, ¿en dónde escribió su corazón? ¿En dónde escribió? ¿En dónde? La Biblia. Aquí está escrito, su corazón, a través de el verbo está escrito. Es su corazón era. Entonces no lee la Biblia, tampoco cree, acepta, jamás puede entender. Entonces un matrimonio sin entender puede vivir bien. Difíciles, hermanos. Por eso sí o sí, en la Biblia, conocer, leer era. Cuando leyendo, estoy conociendo el corazón de Dios. Después de leer, conocer, luego, más importante también, ¿qué es? Recibir era. Mi esposa expresaba era. Tú cada noche entra, viene, regresa al cuarto. Tiene hambre era. Al ver me da mucho dolor en mi corazón. Algo quiero preparar, algo, ¿sí? Para usted, porque yo amo.
Entonces ese corazón expresando llega, a mí llega, ¿no? Entonces ese corazón de mi esposa yo acepto. ¿Qué hago yo? Ya mi esposa, ¿qué hizo? Expresó, quiero comprar, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué quiere comprar? ¿Para Misionera Luz? Para Andrés era. Ya expresó, ¿verdad? ¿No? Entonces cuando escuchando mi persona, ¿qué hago? Ese es corazón de mi esposa. Corazón de mi esposa, así es. Después de conocer, después recibir. Ya mi esposa ama a mí, quiere preparar algo, ¿no? Recibir era. Recibiendo, cuando recibe, ahí puede ser mismo corazón. Uno era uno. Cuando tiene mismo corazón, ese matrimonio es más feliz. Luego ese matrimonio todo puede hacer, todo. Amén, hermanos. Igual entre Dios y nosotros, misma manera era. Primero conocer a Dios, a eso quiere. A corazón de Dios, así está escrito. Después de conocer, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Recibir. Después de escuchar Misionera Luz, quiere comprar pan para Andrés, ¿verdad? ¿No? Pero no hay dinero, no compra. ¿Por qué quiere comprar? Rechaza. ¿Qué pasaría? Va a suceder tercera guerra, ¿sí? Tercera guerra va a suceder. Pero aceptar, aceptando, ya ahí se une. Ahí matrimonio más feliz. Entre Dios y nosotros igual. Esta mañana hemos leído Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a ver. Romanos capítulo 8, 1 voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya según la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios es el corazón de Dios era. Entonces esta mañana está leyendo Romanos capítulo 1, capítulo 8, 1 es, Dios está expresando. ¿Hacia quién? ¿Hacia Andrés? A ustedes. Dios está expresando. Todos los que están en Cristo, ahí no hay condenación. Hermanos, ahí no hay condenación. Ya los que hay condenación en su corazón, levante la mano. Anoche yo peleé con mi esposa, insulté. Luego alguien condena. Yo maltraté a mis hijos. Me condena. Yo no diezmé ni ofrendé, luego alguien condena. Tampoco yo vine a la iglesia esta semana, ¿sí? Luego yo viajé en Copacabana, ¿sí? Flota aislante, ahí yo maté trucha y comí. Luego alguien también condena. Ya leyendo la Biblia, ¿hay condenación? No hay condenación. Hay dos personas, ¿sí? Hay condenación en su corazón. Pero algunos no hay condenación. Diferencia ¿qué es? Jesucristo es Cristo. Aquí versículo 1 leyendo que dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, ¿a quién está hablando? ¿Cómo podemos saber quién está en Jesucristo? ¿Quién está fuera de Cristo? ¿Cómo podemos saber? Eso debes saber, ¿sí? No saberá, estoy en Cristo o afuera de Cristo. Entonces congrega a la iglesia, viene todos los domingos, estoy en Cristo. O ofrendando mucho, ofrenda, diezmo, estoy en Cristo. Entonces no congrega a la iglesia, fuera de Cristo está.
responde muy bien, sí o no, sí, no, pastor, sí, no. Pero ya, ¿no? ¿Quién está hablando? Versículo 1, ¿quién está en Cristo Jesús? ¿Quién puede responder claramente? ¿Quién está en Cristo? Conforme a la carne. En Cristo es más importante. En. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Uno. ¿Verdad, no? ¿Usted en dónde está ahora? Sí, pues, perdón. ¿Usted en dónde está ahora? Ahora. En la iglesia, dentro de la iglesia. Usted está junto con la iglesia. Este edificio está junto. Uno era uno, ¿verdad, no? En escrito, ¿qué quiere decir? Uno era uno, ¿verdad, no? Ya matrimonio, ¿cómo puede unirse? Como explicamos antes de compartir esa palabra, explicamos, ¿no? Matrimonio, ¿cómo puede ser uno? Expresar, conocer primero, ¿no? Conociendo, después de conocer, ¿qué hace? Recibir era. Cuando recibe ese matrimonio, puede ser uno. Luego muy feliz. ¿Ya puede entender, hermanos? Entonces ya igual era, ¿quién puede estar en Cristo? ¿Quién? Primero, conocer, ¿verdad? ¿No? Conocer. Jesucristo, ¿por qué vino a este mundo? Por nuestros pecados. Jesucristo, Hijo de Dios, no tiene ningún pecado, pero somos malos pecadores. Pero Jesucristo vino, luego murió en la cruz. ¿Verdad, no? Sí, muriendo en la cruz. Luego ahí, y perdonó nuestros todos pecados chapaco. Nos ha dado esta salvación. ¿Puede entender, hermano, verdad, no? Eso Cristo mostró su amor verdadero. Su corazón verdadero mostró a nosotros. ¿En qué parte sale? Romanos capítulo 5 sale. Voy a leer poco rápido. Ya, Romanos capítulo 5, 6 voy a leer. Ya, los que pueden escuchar, ¿sí? Escuchar y anotar en su cuaderno, después en su casa puede confirmar. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos son pecadores, nosotros está hablando. Ya 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por él buenos. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermanos. Aún malos pecadores, Jesucristo mostró su corazón, su amor verdadero. ¿Cómo mostró? Si en vez de ustedes cargando en mi cuerpo todos los pecados de ustedes, luego ante Dios siendo malditos, luego y clavando, crucificando y mató era. Ahí derramando, luego ahí limpió nuestros todos pecados, ya pagó. Amén, hermanos. Ya eso es real, ¿verdad, hermanos? Ustedes también han escuchado, ¿verdad? ¿No? Sí, eso es el amor de Dios. Expresó era su amor hacia nosotros. ¿Ya conocieron bien el amor de Dios? Tan grande, ¿verdad? ¿No? Tan grande era. ¿Cómo puede dar su propio hijo? Era hasta su muerte entregó a nosotros. Otra palabra que dice era, como su propio hijo escatimó para nosotros. Entregó era a la cruz por nosotros. ¿Por qué no nos va a dar todas las cosas? ¿Qué quiere decir? Jesucristo, su hijo, propio hijo, ¿no? Más precioso. ¿Por qué no va a dar otras cosas? Amén, hermanos. Si ahí ustedes ya entendieron, conocieron el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Ya después de conocer, ustedes necesitan decidir. ¿Qué decidir? Aceptar.
¿Sí? ¿Aceptaron su amor? ¿Sí? ¿Cómo aceptaron? Sí. Por nuestra respuesta. Nuestra respuesta, ¿qué es? Mi esposa me expresó, ¿no? Sí, me daba mucho dolor. Yo quiero darte algo. Yo quiero servirte algo. Yo amo a usted. Pero lamentablemente no hay nada. Por eso yo quiero comprar, aunque no es suficiente la economía, quiero comprar para tierra. Yo escuché, ¿verdad? ¿No? Después, André, ¿qué hizo? Ah, verdad, tu corazón muy hermoso. Luego, ¿qué hizo? Aceptar. Gracias. Gracias, no sabía yo. Yo pensaba otra cosa. Discúlpeme. Gracias. Sí, luego, sí, yo también, yo te amo. Era. Recibir. Sí, ahí puede ser uno. Ya esta mañana Jesucristo mostró era su amor, su corazón. Aún pecadores malos. Pero Jesucristo entregó su vida en la cruz. Luego salvó, limpió nuestros todos pecados. En la cruz nuestro pecado todo ya limpiando, perdonando. Hay pecado, más ahí no hay, hermanos. Hay más pecados, ahí no hay. No hay, no hay. Por eso Cristo está expresando. Yo limpié todos pecados. Yo ya pagué todos pecados, ¿verdad? No de nosotros. Así yo te amo, dice. Expresó. Ya después de conocer, ya nosotros debe decidir. ¿Qué va a decidir? ¿Va a recibir ustedes o va a votar? ¿Ya todos recibieron? ¿Ya todos recibieron? Ya levante la mano. Yo recibí ese amor de Cristo. Ya todo levanta. Allá atrás creo que no han escuchado bien. No levantan. ¿Ustedes ya recibieron ese amor del Señor Cristo? Ya llevó, era limpió todos. Recibir era, Jesucristo limpió. Ya llevó nuestros todos pecados. No solamente pecados, según en la Biblia que dice, no solamente pecados, como ¿cómo se llama? Un samaritano, como rescató, salvó, ¿verdad? ¿No? Un medio muertos. No solamente salvó, después de salvar, él llevó, ¿a dónde llevó? Al mesón, ¿verdad? ¿No? Ahí dejó. Después de dejar, luego entregó dinero también, 2 denarios. ¿Hasta cuándo? Hasta que él regrese. Hermanos, sí, no solamente recibimos la salvación, no tenemos pecados, no solamente limpios. Después de recibir la salvación, hasta que regrese nuestro Señor Cristo, ya preparó, dice. ¿Qué preparó? ¿Qué preparó? Todas las cosas. Amén, hermanos. Eso está hablando, expresando. Después de escuchar, ya nosotros decidir, ¿va a aceptar o va a rechazar? ¿Ustedes ya recibieron? ¿Qué recibieron? ¿Qué recibieron, hermanos? Primero, la salvación, ¿verdad? ¿No? Jesucristo limpió nuestros todos pecados para siempre. Luego, no solamente esta salvación, sino también todas las cosas Jesús nos ha dado. Amén, hermanos. ¿Puede creer? Atrás también puede creer. Atrás, hermanos, los atrás. ¿Sí? ¿Pueden creer esto? ¿Escrito qué dio? ¿O no dio nada? ¿Escrito qué dio a ustedes? Todas las cosas era. Por eso versículo 1 así está escrito, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién está en Jesucristo? ¿Quién era? Conocer primero, ¿sí? ¿Cómo es Cristo nuestro Salvador? ¿Cómo nuestro el Señor murió por nuestros pecados? Luego, no solamente si nos ha dado esta salvación, sino también todas las cosas hasta que regrese nuestro Señor Cristo. Jesucristo ya preparó, ya dio, era. Eso
expresó, ¿verdad, hermanos? Por eso, conociendo, recibir, creer, ellos están en Jesucristo. Por eso, ¿hay condenación? No hay condenación. Por eso no hay más condenaciones. No hay más condenación, era. Porque Jesucristo ya limpió y llevó nuestros todos pecados. Ay, no hay más pecados. No hay. Alguien me pregunta. Después de recibir la salvación también miente, comete pecados. Hermano, ¿usted también miente? ¿Sigue cometiendo pecados? ¿Verdad, no? Alguno también me pregunta, pastor, muy peligroso. Entonces libremente va a cometer pecado. Libremente va a mentir. ¿Sí? Porque no hay pecado, dice. ¿Sí? La verdad es Cristo limpió nuestros todos pecados. Es real, cierto. Pero después de recibir la salvación, libremente comete pecado. Ese es como no es real. Esa es una doctrina diabólica. ¿Cómo recibiendo el amor de Dios? Imagínense, Andrés recibió corazón de misionera luz. Mi esposa se preocupa por mí, ama a mí. Ya por eso, sabiendo que la economía no es suficiente, desea comprar. Después de conocer, yo recibí ese amor de mi esposa, ¿verdad, no? Después, ¿yo cómo viviría? ¿Cómo viviría? Usted mujeres que le gusta malgastar así, no es suficiente dinero, otra vez quiere comprar panes, así yo puedo hablar. ¿Así yo puedo? No era. Después de conocer el amor de mi esposa hacia mí, mi persona diferente era. Yo dije, esposa, discúlpeme, desde ahora soy tu siervo, tu esclavo. Dígame, no, dígame, ¿sí? Todas las cosas que me diga, yo haré. En ese momento nomás yo así. Claro, cambió mi corazón. Pero recordándome, en ese momento yo dije, discúlpeme, yo mal entendía, soy muy malo. Pero conociendo tu corazón, yo soy tu esclavo desde ahora. Dígame cualquier cosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, voy a servirte, soy tu esclavo. Cualquier cosa, dígame. Igual, hermanos, después de conocer, recibir el amor del Señor Jesucristo, ¿cómo puede cometer? Libremente era una doctrina diabólica. Diabólica. No se puede, hermanos. ¿Cómo conociendo ese gran amor? ¿Cómo puede vivir? Igual que antes, hermanos. No es. Aquí dice, los que están en Cristo, no hay más condenaciones. ¿Ya puede entender, hermanos? Amén. ¿Sí? No hay más condenaciones, porque es Cristo limpió era eternamente. Luego no solamente limpiar nuestros pecados, luego viene, ¿qué viene? Enemigo viene, tentaciones viene, ya viene. Algunos me preguntan, pastor, entiendo, Jesucristo murió por mi pecado, pero surge, ¿qué surge? Mirando algunas materiales, buenas cosas, quiero comprar, tenerla. Entonces, así surgiendo ese deseo, ¿qué voy a hacer? Me pregunta. ¿Usted también surge deseo? ¿Desea? Por eso en la Biblia así está escrito, ya versículo 3. Ya versículo 2 voy a leer primero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí. Luego versículo 3. Ya 3 muy importante. Juntos vamos a leer el versículo 3. Ya 1, 2 y 3. Ya versículo 3 explica, porque como la gente piensa, sí, soy salvo, entiendo muy bien, yo recibí el amor del Señor Jesucristo, Él murió por nuestros pecados, somos limpios,
somos hijos de Dios, podemos entrar al reino de los cielos. Pero mientras viviendo este mundo, surge deseos, algo cometo malo, ¿sí? Malos pensamientos. ¿Cómo hacemos? Por eso ya versículo 3 leyendo aquí está escrito, porque lo que era imposible para la ley es imposible, teniendo esa carne, cumplir mandamientos según la palabra de Dios es difícil, según la Biblia es imposible. Ya, ¿puede entender esa parte, hermanos? Ya cumplir mandamientos, ¿se puede? ¿Sí? Dice imposible, ¿verdad? ¿No? Aquí está escrito. Ya después, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué quiere decir? Porque nuestra carne es muy fuerte. Por eso viola la ley, la palabra de Dios. Aún la palabra de Dios dice, no matarás, no adulterarás. Pero esa carne muy fuerte que la palabra de Dios, ¿qué hace? Pisotea, ¿no? Viola, luego adultera, luego roba, luego hace. La Biblia así está escrita. Esta vez también Pastor Michel compartió en Chile, ¿no? El reunión de los ministros. Escuchando su prédica que dice, la carne no es débil, pero los hermanos piensan, ¿qué piensan? La carne muy débil, soy frágil, por eso cometo pecado, dice. Pero al revés nuestra carne es más fuerte que la ley, la palabra de Dios. Por eso menosprecia la palabra, luego, según mi deseo de la carne, hace, ¿verdad? ¿No? Por eso la Biblia está escrito nuestra carne es más fuerte que la ley, ¿cierto, no? Por eso es imposible cumplir mandamientos, así está escritos. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? ¿Ya atrás, hermanos, los hermanos atrás, puede entender? Sí, ayúdeme a responder bien, sí, entonces podemos pasar rápido. ¿O quiere escuchar más tiempo? Ya, hermano atrás, ¿está bien? ¿Entendieron bien? Ya, ¿qué es más fuerte, la carne o la ley? Ya, los hermanos que están atrás pueden responder. ¿La carne o la ley? ¿Cuál es más fuerte? ¿La ley más fuerte? La carne. Tu carne más fuerte, dice. Por eso viola la palabra. Aún conociendo, sabiendo la palabra de Dios, pisotea. Luego, mi deseo de la carne más fuerte. Viola. Sabemos, ¿qué sabemos? En el culto venir a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Dios desea eso. Pero nuestra carne, ¿qué desea? Mejor quedarme en la casa, mira novela. ¿Qué hace? Carne pense. La palabra se queda. ¿Qué hace? Mira novela. Luego después condena. No soy cristiano porque estoy viviendo así. Eso es capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús. ¿Cómo envió? ¿En qué condición envió? Semejanza. Leyendo, ¿no? Su Hijo envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Porque Dios condenó pecado a la carne, en esa carne. Porque eso no sujeta a la ley de Dios. Más fuerte también que la ley. Por eso viola, pisotea la palabra de Dios. Luego, ¿qué hace? Comete pecado. Por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de la carne, del pecado. Luego condenó. ¿A dónde condenó? Aquí, versículo 3 leyendo. Condenó al pecado en la... Ahí condenó. Entonces, Jesucristo cuando murió en la cruz, ¿verdad? ¿No? Porque Jesucristo cargó todos los pecados de nosotros, del mundo. Luego en la cruz, ¿qué hizo? Ahí clavó
luego murió. Ahí pagó nuestros todos pecados. Pero en la Biblia, hermanos, dice, cuando murió Cristo, juntamente nosotros también morimos. Ya vamos a ver, Gálatas capítulo 2, el versículo ya 20. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya voy a leer. Ya Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Juntos vamos a leer. Ya adelante, sí, aquí mejor más rápido. Ya juntos vamos a leer. Ya, 1, 2, 3. Con Cristo estoy. Ya, amén, hermanos. Ya muchos hermanos consideran, estoy vivo todavía, ¿verdad? ¿No? Ese deseo, mi deseo, así considera. Pero ya desde ahora, hermano, escuchan bien. Desde ahora, según la Biblia, la palabra de Dios que dice, con Cristo estoy. Ya en el lugar de estoy, mejor era poner. ¿Qué nombre poner? Andrés, ¿sí? Sí, su nombre. ¿Está bien? Así poniendo podemos leer, hermanos. ¿Entendieron todos? Ya. 1, 2, 3. Con Cristo, Andrés, juntamente crucificado. Hasta ahí. Muy corto, ¿no? ¿Entendieron? Ya no ponieron su nombre. Andrés nomás escucho, ¿sí? Ya otra vez. Andrés nomás murió el lago. No quieren morir ustedes. ¿Sí? Esta mañana todo voy a matar a ustedes, ¿cierto? Ese es mi propósito. ¿Está bien? Sí, ya. Una vez más vamos a leer. ¿Ya? Sí. 1, 2, 3. Con Cristo, Andrés, juntamente crucificado. Amén. Ana, escuché, Ana. ¿Quién es Ana? Hermana. Sí, Ana nomás murió. Otros todavía no murieron. Sí, hasta que muera, ¿sí? Leeremos otra vez. Una vez más. ¿Sí? Ya. Tiene que morir sí o sí esta mañana, ¿sí? Si no regrese como antes, sí o sí muriéndose, retornar. Amén, hermanos. Ya, una vez más. ¿Sí? Ya, 1, 2, 3. Amén. Ya juntamente crucificamos nosotros todos. Ya morimos juntamente. ¿Con quién? Cristo, junto era junto. Como el matrimonio, después de conocer su corazón, aceptamos. Recibimos uno era. Igual, juntamente es Cristo. Nosotros conocimos su amor grande era. Recibimos. Es Cristo mi Salvador. Él limpió a mi persona. Unimos, aceptaré. Somos uno era. Luego juntamente en la cruz, ya crucificó, mató era a nosotros. Amén, hermanos. Mató. Entonces lo que está viviendo ustedes, ¿quién es entonces? ¿Demonio es? ¿Fantasma es? ¿Quién es ustedes que está orando, ahora riéndose, comiendo, caminando? ¿Quién es ustedes? Ahí está abajo, un poco más abajo. Ya. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora lo que estamos viviendo, ¿quién es ustedes? ¿Sí? Es Cristo que mora en mí. En es Cristo nosotros vivimos junto, así está escrito. Amén, hermanos. Pastor Michul decía en Chile, muchos ministros desean dineros, tentaciones, ministro también igual. ¿Sí? A mí me gusta dormir, a mí me gusta comer, ¿sí? A mí me gusta oro, plata también. A mí me gusta también dólares.
Cuando dólares me muestra, yo también. Ojo grande. Me gusta, yo también. Entonces, pastor, ¿cómo compartió? Los ministros, siendo pastor, ministro también predica el evangelio, también desea, muchos surgen. ¿En qué manera podemos solucionar? ¿En qué manera podemos vencer ese deseo de la carne? Entonces, pastor, escuchando ese versículo compartió. Aquí las mujeres están. ¿Usted le gustan shopping? ¿Las mujeres le gusta shopping? Aquí Multicenter, ¿no? Aquí abajo centro, ¿no? Cuando ya visita, desea comprar, ¿verdad? ¿No? Nueva moda de ropa, ¿cierto? Ya nuevo salió. ¿Qué hacen las mujeres? Automático, cuerpo entra. Sí, cuerpo entra. Luego, ¿qué hace? Tocando, qué suavitos, qué bonitos. Luego habla, señorita, ¿puedo probar? Sí, allá prueba. Entonces lleva una ropa, prueba todo, luego mira así, espejo, bonito. Luego otra ropa también. Pero finalmente, compra o no compra. No compra, deja. Luego sale afuera. Sin ropa sale. ¿Por qué dejando ropa sale? ¿Y por qué no compra? ¿Por qué no lleva? Así le gusta, ¿cierto? ¿No? Tocando, probando. ¿Por qué no lleva ropa? Ya las hermanas, ¿por qué no lleva? No hay dinero. Eso es. ¿Por qué no lleva ropa? No hay dinero, su bolsillo no hay. No hay dinero. Si tiene dinero, compra y lleva. ¿Verdad, no? Pero ¿sabe qué sabe? No tengo dinero. Aunque surge mucho deseo, pero dejando y orando sale. ¿Cierto? Aunque mucho deseo fuerte, pero no compra, porque no hay dinero. ¿Sí? Muy importante saber, no hay dinero. Igual, hermanos, pastor explicó a nosotros, surge mucho deseo. Satanás engañó a ustedes. Usted está vivo. Usted está vivo. Desea carne. ¿Qué desea? Comer, disfrutar, ganar, vivir bien. Engaña. Tú estás vivo. Entonces, escuchando ese engaño de Satanás, para vivir necesito casa, auto, todo ya. Luego toda la vida ahí hecha. Entonces, ¿qué dice? La Biblia dijo esta mañana a ustedes. ¿Qué dijo? Con Cristo juntamente crucificado, muerto era muerto. Amén, hermanos. Aquí cementerio, usted vaya al cementerio, luego tira oro. De repente un muerto levanta, levanta, oro era, todo lo levantas y luego ya así saca oro. El churrasco tira al cementerio, todo se levanta en la tumba, luego todo ya agarra. No era. Muertos no desean nada, ni oro, ni plata, ni material, nada desea. ¿Cierto, hermanos? Dios esta mañana habló. Ya juntamente con Cristo Jesús crucificamos nosotros. Luego lo que está viviendo ustedes, ¿con quién está viviendo? Con Cristo era. Dentro de Cristo ya vivimos nosotros juntos. Amén, hermanos. Por eso Satanás tal vez engañará. Tú estás vivo. Necesita. ¿Qué necesita? Ese platas, ese material, esto. Cuando Satanás engaña, no. ¿Sí? Yo estoy muerto juntamente con Cristo. ¿Muerto como desea? No. Yo estoy juntamente con Cristo. Estoy viviendo. Yo viviré para el Señor. El Señor me va a sostener todas las cosas. Amén, hermanos. Sí. Ya todos muertos esta mañana. Todos muertos. Ya no existe usted, hermana Ana, no existe. Pastor Andrés tampoco existe, ya muerto en la cruz. Satanás sigue para acercarse de ustedes. Ya tú estás vivo, necesita comer, tiene que trabajar, necesita esto. Ya tú estás vivo, desea esto. Satanás engaña. En ese momento, recordar. ¿Qué recordar, hermanos?
la palabra de Dios. Después de dar la salvación, juntamente crucificamos. Somos muertos, era. ¿Sí? Ese deseo que está dando, ese engaño de Satanás. Satanás, fuera. Mi persona Andrés ya muertos en la cruz, juntamente con Cristo. Ahora yo vivo en Cristo. Yo viviré para el Señor que me amó. Yo viviré. Entonces así, juntamente con Cristo, viviendo, Dios también va a preparar. ¿Qué va a preparar? ¿Qué va a preparar? Todas las cosas. Ese versículo 1 leyendo terminamos. Ya Romanos capítulo 8. Último versículo 17. Eso todo junto leyendo terminamos. Ya aquí adelante, ya mejor. Ya 1, 2, 3. Ya una pregunta antes de terminar. ¿Ustedes herederos de Dios? ¿O adaptados? Adoptados. Ya ustedes son hijos de Dios, herederos de Dios. Entonces, ¿por qué se preocupa? Yo también, aunque siendo pastor, muchas veces me hace turbar las situaciones. Entonces olvidé quién soy yo, ¿verdad? ¿No? Aunque yo también te explicando, soy salvo. Sí, Dios me ha salvado, salvos, justos. Pero mirando las situaciones, olvido en ese momento, ¿verdad? ¿No? Como más que todo, acepto mi pensamiento, engaño de Satanás. Tú eso necesita. Tú tienes que solucionar. Entonces, mientras intentando solucionar, se preocupa muchos. Entonces, ¿por qué Dios no me ayuda también? Mi corazón tiene, ¿no? Esa desconfianza. Pero como esta mañana leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Soy juntamente crucificado. Yo vivo en Cristo. Como es Cristo entregó su vida por mí, ¿por qué no va a preparar todas las cosas? Nuevamente, confiando en Dios, regresando a la palabra de Dios, la palabra nos da mucha fuerza, esperanza. Según la palabra, somos, ¿quién somos? Heredero de Dios. Entonces, todas las cosas de Dios va a recibir. Tal vez en ese momento, deuda, enfermedades, enemigos, situaciones, ¿no? Me persigue. Pero recordando la palabra de Dios, no, soy heredero de Dios. Dios, todas las cosas de Dios mío es. En ese momento tal vez no ve, pero Dios todo va a solucionar. Amén, hermanos. Esta mañana hasta aquí. Anuncios, hermanos. Primero, ¿no? Hoy día es primer domingo del mes de mayo, ¿no? Entonces, nuestra iglesia siempre, primer domingo del mes, nosotros realizamos, ¿no? Ceremonia, ¿no? Ceremonia de Santa Cena. Entonces, para el pan, ¿no? Para el pan, diácono en el calle va a orar. Luego para el vino, diácono Jorge Parado va a orar. Entre los hermanos todavía no tienen la fe. Yo soy salvo, no tengo pecado, es Cristo limpió. Tienen los hermanos la fe, esa certeza, puede recibir, ¿no? El pan, el vino. Pero todavía en sus corazones todavía tiene duda, aunque yo escuché, pero todavía me siento pecador, todavía no puedo creer. Entonces en ese hermanos, si no necesita tomar el pan, el vino, puede pasar, no hay problema. Terminando luego,
se acerque de mí, ¿no? Pastor, tengo duda, todavía no puedo creer, no hay problema, ¿sí? Luego aquí los evangelistas, los diáconos, los obreros preguntando, rápido va a entender, recibir la salvación. Entonces, primero para el pan, diácono René, Calle va a orar. Oremos, hermanos. Dios Padre, Señor, agradecidos una vez más por tanta gracia y misericordia y porque su siervo nos transmite, Señor, el corazón amplio y generoso, Señor. En esta hora, una vez más recordamos, Señor, cómo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dio su vida y tomamos el pan que es símbolo de su cuerpo entregado por todos nuestros pecados para darnos eterna salvación, eterna redención. Así estamos agradecidos en este día, orando en el santo nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Si los diáconos, los obreros pueden servir. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Hoy yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ya, los hermanos todos ya recibieron el pan. ¿O todavía no recibieron el pan? Pueden levantarse la mano. Ahí todavía, sí. Los obreros pueden acercarse. Sí, para tomar el pan, el vino, y también muy bueno, pero más importante llegar la fe, ¿no? La certeza que Jesucristo me ha limpiado, soy limpio será, justo, hijo de Dios. Entonces ya todos tomaron el pan, hermanos, atrás también, todos. Sí, entonces ahora para el vino, diácono Jorge Parado va a orar para el vino. Oremos, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, primer domingo de cada mes, siempre estamos recordando esa muerte, Señor, esa ofrenda que usted hizo con su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado, Señor. Hoy también el vino representa su sangre, Señor, esa sangre derramada hasta la última gota que nos ha redimido del pecado. Agradecidos estamos, Señor, eternamente. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación.
Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. O todavía entre los hermanos, ahí estás recibiendo el vino. O, ¿qué haría falta? Todavía no tomaron el vino. Ahí de otro lado, ¿no? Y algunos hermanos preguntan siempre de él, si recibe, si se bautiza, eso es la salvación, pregunta. Luego Santa Cena también, ¿no? Eso hace, recibe, eso es la salvación. En la Biblia está escrito, ¿no? Eso todo no es la salvación. Lo que estamos haciendo Santa Cena, también el bautismo, todo es para creer, era creer. Nuestro Señor es Cristo que limpió nuestros todos pecados. Pero eso más importante es creer en es Cristo que murió por nuestros pecados. Eso más importante. Ya creo que ya todos ya recibieron el vino. Sí. Está bien. Entonces, ahora también el informe, ¿no? El informe, la economía de la iglesia. Nuestra iglesia también, los hermanos ofrenda, también diezma. Esa ofrenda nosotros usamos, los servicios de la iglesia, necesidad de la iglesia. Luego también y usamos para el evangelio avanzar, llevar el evangelio, mensaje, ese amor del Señor es Cristo, primeramente toda parte de Bolivia, después a todo el mundo. Entonces ahí el tesorero, ¿no?, de la iglesia va a informar el balance de la economía. Estoy agradecido una vez más, como primer domingo de cada mes, vamos a dar siempre el informe económico respecto a los diezmos y ofrendas. Pero antes de eso voy a leer 3 versículos de la Biblia que puedan escuchar y puedan meditar. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Informe económico del mes de abril de la gestión 2023, saldo al 31 de marzo del 2023, teníamos un saldo de 267 bolivianos con 32 centavos. Ingresos por diezmos, 10.587 bolivianos con 20 centavos, ofrendas, 2.345 bolivianos con 10 centavos, otros ingresos, 7.326 bolivianos con 64 centavos. Esto haciendo un total de ingresos de 20.258 bolivianos con 94 centavos. Egresos, servicios básicos, 960 bolivianos, apoyo para voluntarios, 3.500 bolivianos, alquiler depósito, 400 bolivianos, gastos de radio, 1.050 bolivianos, gastos Cristo TV, 1.050 bolivianos, gastos pasajes aéreos, 7.566 bolivianos, impuestos, 105 bolivianos, apoyo iglesias, 4.136 bolivianos con 86 centavos, otros egresos, 400 bolivianos, haciendo un total de 19.167 bolivianos con 86 centavos.
Sumando el saldo del mes de marzo, el ingreso, y haciendo la diferencia con los egresos, tenemos un saldo del mes de abril de 1.358 bolivianos con 40 centavos. Este es el informe económico del mes de abril. Cualquier duda que tenga algún hermano, yo siempre estoy ahí atrás, pueda consultarme. Esto es un informe resumido. Si ustedes quieren saber más, entonces tenemos todo el desglosado de todos los egresos que hacemos. Muchas gracias. Si cualquier cosa no quiere saber, pregunta, hermanos, ¿sí? Que los hermanos también deben saber mi ofrenda, mi diezmo, a dónde usa para el evangelio, usando. Luego ve, Dios está abriendo más aquí en Bolivia, pueden apoyar, ofrendar. Por su apoyo, aquí en Bolivia más iglesias, más gente pueden escuchar ese amor del Señor Cristo. Luego ahí atrás en el tablero va a poner imprimiéndose. Por eso cualquier cosa quiere saber, consulte preguntando, todo informaremos, hermanos. Y tal vez alguien, tesorero, no quiere enseñar, llame a mí. Sí, tal vez algunos hermanos no quieren explicar bien, llame a mí, sí, libremente. Si luego anuncio, hermanos. Primero, ¿no? Ofrenda decidida para la compra del inmueble en Achachicala. Sí, hace tiempo ofrenda decidida, nosotros decidimos. Entonces creo que desde mi persona no empujamos, ¿no? Mucho olvidamos, flojeramos, ¿no? Flojos, ¿sí? Por eso, nuevamente, hermanos, ¿sí? Como cinturón, otra vez ajustando. Necesitamos, ¿no? Porque en el año 2025 ya han decidido, ¿no? Campamento mundial en Sucre. Entonces aquí todos van a llegar, todos los países, Pastoros Pa, Coro Gracia, y todos van a ingresar a Bolivia. Entonces, 22 de enero, ¿sí? Antes, después de 22 de enero, 4 días para realizar en Sucre. Entonces, los gobiernos de Sucre también pidieron programa de campamento. Ahora estamos armando, Pastor Michul. Pronto va a confirmar, luego va a hacer firma con gobiernos. Luego, desde este año va a preparar, según, ¿no? Plan de pastor, desde octubre, ¿no? Octubre era 8. Agosto, perdón. Desde el mes de agosto va a ingresar los pastores de Corea, Centro, Sudamérica va a ingresar. Luego desde ahora va a preparar. Si piensa que mucho tiempo todavía tenemos, pero no, rápido pasa siempre. Pues un año y 6 meses tenemos. Durante ese tiempo, bastante pastores, conferencistas va a ingresar a Bolivia. Prepararemos. Entonces necesita no solamente Sucre, Ciudad Grande, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y miles de voluntarios va a convocar. Durante un año aquí va a capacitar danzas, también voluntarios, protocolo, también todo aquí va. Entonces La Paz también necesitamos un lugar más amplio, grande. Es el lugar muy chico. Santa Cruz, Palma Verde también va a construir más hospedaje. Más o menos 300 personas va a hospedarse allá, ¿sí? Porque bastante va a llegar, ¿sí? Como escala era en Santa Cruz, quedándose una noche, luego va a entrar a Sucre. Por eso Cochabamba también compró, ¿no? Entonces ahí también va a mejorar. Sí, ahí entonces La Paz estamos en compra de inmuebles en Achachicala. Los hermanos, ¿no? Nuevamente, ¿sí? Ajustamos nuestro corazón por la fe, uniendo, ya eso queremos comprar. Por eso los hermanos que desean poner ofrenda para compra de inmueble de Achachicala, atrás en el folio tiene un sobre color limón, especialmente ese sobre color limón, ese para compra de Achachicala, terreno, los hermanos ahí pueden ofrendar. ¿Sí? ¿Entendieron todos? Sí, está bien. Ya otro anuncio, tenemos gran campaña evangelística con mi persona. Sí, primero en la ciudad de Montero, 14-15 de mayo. Terminando después, 16-17 de mayo, Santa Cruz.
terminando Santa Cruz 18 al 20 de mayo en Cochabamba. Luego último, ¿no? 2 al 4 de junio aquí en La Paz, gira, ¿no? Gira de gran campaña evangelística. Entonces esta vez por la fe, ¿verdad? No soy mejor que otros ministros, pero por la fe, durante 15 años Dios ha permitido en Bolivia, pero no hubo ese evento, ¿no? Esa gran campaña. Entonces esta vez yo empujé todas las ciudades y haremos gira de gran campaña evangelística. Queremos avanzar en Bolivia, sí, por eso estamos preparando. Sí, los hermanos también pido oraciones. Luego, especialmente aquí en La Paz, prepararemos, ¿no? Salvamos todos los ciudadanos de La Paz. Amén. Entonces, invitando. Y para preparar esa gran campaña evangelística en La Paz, tenemos seminario por área y hogar. Hasta fin de este mes realizaremos, ¿no? Seminario por área, seminario por hogar, ¿no? Creo que los encargados de áreas, los guías de zonas se están coordinando. Ese seminario es más que todo anunciar gran campaña evangelística zonal, luego preparar gran campaña evangelística. ¿Ya entendieron todos? ¿Está preparando? ¿Está realizando seminario hogar en su casa? Está realizando, ¿no? Creo que primera esta vez está escuchando. Creo que su guía todo ya explicó, ¿verdad? ¿No? Si yo confío en su guía, ¿no? Buen guía es. Creo que ya está informando, coordinando todos. Creo que va a haber, ¿no? Muchas personas recibirán la salvación. Tenemos estudio bíblico con Pastor Ospag, el Evangelio de San Mateo, a nivel nacional, martes 7 de la noche. Luego los sábados 6 de la noche, canal Cristo TV, estamos transmitiendo. Tenemos spot video, un corto video para promocionar nuestra familia. Invitado puede pasar por WhatsApp, ¿sí? Entonces ahí a través de ese estudio bíblico, a través de canal Cristo TV en nivel nacional, mucha gente va a conocer. Pronto va a llegar el siervo, Pastor Ospag aquí en Bolivia, entonces va a impactar. Como solamente por tele no me conoce, han escuchado, pero presencialmente aquí llegando a Bolivia, mucha gente van a venir a escuchar. Nosotros así estamos preparando. Otro anuncio, todos los jueves a horas 7:30 de la noche tenemos la predicación dominical con Pastor Ospag, transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube, Aymara y Quechua también transmitimos. Para hermanos también para evangelizar, ¿no? Nuestras familias, invitados, amigos pueden usar. Invitamos a los niños al Safari Kids, en el cual podrán aprender danzas culturales, horarios en martes, los martes 2:30 de la tarde y los sábados 1 de la tarde. Mayor información tenemos, aquí sale, ¿no? Sí, WhatsApp, número de WhatsApp. Hermana Eva Rojas, hermano David, son encargados maestros de danza. De esa manera nosotros edificamos, ¿no? Nuestros hijos, niños, la vida de creencia también. Culto de la tarde tenemos 3 de la tarde esta tarde, 3 de la tarde, culto de la tarde. Los hermanos también evangelizando, visitando a su familia, también pueden aprovechar 3 de la tarde, culto de la tarde. Y luego también Iglesia Cochabamba, ¿sí? Compró, pero última parte poco falta. Esa parte, ¿sí? Toda la iglesia de Bolivia estamos orando juntos. También queremos apoyar Iglesia La Paz, como Iglesia Cochabamba también, nuestra iglesia es. Cuando usted visita la iglesia Cochabamba, ya ahí también, ¿no? Como fuera nuestra casa. Sí, amén, hermanos. Entonces nosotros también queremos apoyar, ofrendando, poco falta, último monto, sí, último final. Entonces ahí Iglesia La Paz, nosotros también los hermanos desean ofrendar ahí en el sobre para Iglesia Cochabamba. Entonces eso nosotros entregaremos. También Iglesia La Paz también estamos juntando poco a poco a apoyar a la Iglesia Cochabamba, ese terreno poco falta. Y luego ya primera vez llegaron hoy día nuestra iglesia, primera vez.
Sí, ahí está. Si le puede levantarse de su lugar, sí, primera vez. Primera vez dice, sí, ya puede levantar. Ya aplauso puede dar, ¿no? Sí, sí, gracias, sí. Los hermanos pueden acercarse, saludar. Aquí los hermanos son muy buenos, ¿sí? Tal vez no saluda bien, no acerca, pero son hermanos muy buenos, tiene corazón de Dios. Cualquier cosa pregunte, ¿no? Preguntando y puede compartir. Entonces aquí los hermanos primeramente llegó, luego los invitados, ¿no? Aquí llegando para aprender, sí, y saber cuál es la salvación. En nuestra iglesia transmitimos el perdón del pecado y nuevo nacimiento era. Tal vez esa parte quiere saber, aprender, ¿sí? Para su familia, sus conocidos. Nosotros habla del Evangelio. Hoy habla del Evangelio. ¿Quién comparte? Evans Emilio, ¿no? Y puede guiar ahora mismo. Sí, ahora, ¿sí? Está Emilio, entonces va a tener comunión brevemente. Sí, ahí habla del Evangelio. Cualquier cosa puede consultar y preguntar. Ahora puede llevar, ¿sí? También entre los hermanos también invitaron, ¿no? Junto puede ayudar, acompañando cualquier necesidades, puede atender y compartir. Ahora los hermanos nuevos también, primera vez llegó, luego invitaron nuestra familia. También entre los hermanos también, si desean aprender, ¿no? Ahí pueden llevar y escuchar, aprender. Sí, gracias, sí, los hermanos pueden ayudar. O sea, los hermanos también pueden ayudar, que escuchen en el aula del Evangelio, muy importante, ¿sí? Primero, entender sobre la salvación, muy importante. Ya, ok, todos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Pueden ayudar los hermanos que puedan escuchar bien nuestros invitados? Luego los que se quedaron acá todos son hermanos, ¿no? Hermanos, miembros de la iglesia, ya entendieron la salvación. Consideramos como miembro de la iglesia también familia de la iglesia La Paz. Porque esta mañana quisiera coordinar con los hermanos en la reunión de obreros. Antes de llegar ustedes, siempre los obreros, los diáconos obreros. Aquí tenemos reunión 9 de la mañana, desde 9 de la mañana nosotros 1 hora comunicamos, ¿no? Juntos ordenamos, conversamos. Justo esta mañana tocamos sobre compra del terreno a Chachicala, ¿no? Eso, si quisiera explicar a los hermanos. ¿Está bien todos? Sí, pueden escuchar bien, atentamente, ¿no? Entonces ahí primeramente yo quiero expresar mi corazón. Cuando encontramos ese lugar, ¿sí? Estaba muy bien ese lugar, también muy adecuado para hacer la iglesia sin columna, muy alto, también el ambiente muy amplio. Tiene los edificios, 3 bloques de edificios. Tercer bloque de edificio es de barro, era el muro,